Ok, pues ahora sí, andamos aquí en un día más, por supuesto. ¿Para qué? Para jugar al Personita 4. Puta madre, ¿no está acá? Qué raro. ¿Se habrá removido solo de repente? Oh, mierda, ¿qué pasó? A ver, denme un segundo. Qué raro, pero está aquí, sin ningún problema. No entiendo qué está pasando a veces con el OBS. Me da errores y tal y me trolea, huevón. Y ya hasta se me va a hacer costumbre que el OBS me trolee, hermano. Pero pues ni modo, ¿qué puedo yo hacer? Yo no soy encargado de, o sea, literal, de ser programador del OBS y que corregir errores y todas estas cosas, pues, ¿no? Uno no puede hacer literalmente nada. Y lo único que uno puede esperar es, por supuesto, que funcione, ¿verdad? Que funcione de la mejor forma posible, porque si no andamos jodidos. Y no solamente estoy jodido yo, sino también todos los que quisieran venir aquí al streamcito, pues, ¿no? Y bueno, pues tal cual como dice en el título, ¿verdad? Hoy vamos a jugar al Persona 4 Golden. ¿Qué tal, Jason? ¿Cómo va todo? Dice Jason, hace acto de presencia. Efectivamente, Jason, el buen Jason siempre acompañándonos por acá. Claro que sí, claro que sí. Y pues yo ahí puse en el chat, lo que puse es un emote del gatito comiendo papas, básicamente, de la canción esta, pues, ¿no? Del WhatsApp. Aquí andamos jugando Codebine, que por cierto, solucioné los crasheos. Ah, ¿en serio solucionaste los crasheos, Jason? ¿Qué era lo que te estaba haciendo crashear demasiado el juego entonces? De repente alguien por ahí vaya a andar jugando el Codebine y pues le puede servir de ayuda, ¿no? Para saber más o menos qué es lo que hace que el juego crashee, pues, ¿no? Que por cierto, estuve avanzando un poquito fuera de stream el jueguito, ¿verdad? Entonces, por ahí puede que vean unos personitas nuevos, ¿verdad? Puede que vean también que estamos un poquito más arriba de nivel. De hecho, encontré un exploit. Bueno, ni siquiera tampoco es un exploit, es simplemente aprovechar las mecánicas del juego como tal, ¿verdad? Entonces descubrí que en el piso 8, ¿verdad? El piso 8 es el penúltimo porque el piso 9 ya se podría decir que está el boss. No lo sé aún porque no lo he intentado, porque precisamente eso lo estoy dejando para cuando estemos en stream, ¿verdad? Pero en el piso 8 suele spawnear este tipo de persona que es el persona comodín, ¿verdad? Que no es un shadow regular, sino que son de estas manitos, pues, que caminan así, que son de color dorado, que te dan no solamente dinero de más, sino que también experiencia de más. Entonces me di cuenta que spawneaban regularmente en el piso 8, entonces dije, ok, vamos a aprovechar esto y vamos a farmear un poquito aquí, no solamente dinero, sino que también experiencia, para poder subir de nivel a no solamente yo mismo, sino que también a los demás integrantes de la party, pues, ¿no? Del grupo. Dice, se instaló de forma incorrecta, tuve que ir a los archivos del juego y borrar un par de archivos corruptos que no aportaban en nada y listo. Ah, ok. Me imagino que esto lo debiste averiguar en internet de repente, Jason. A veces cuando pones algún tipo de pregunta en Google, en Reddit, alguien suele tener el mismo tipo de problema, ¿verdad? Y pues ahí más o menos como que entre la comunidad van encontrando la solución, pues, ¿no? Pero no sé si lo habrás resuelto tú mismo. De repente sí, no tengo idea, pues, ¿no? Por eso precisamente pregunto. Y y bueno, regresando a lo que vendría a ser el juego, muy aparte de que avanzamos bastante, bueno, no bastante, pero un poco, ¿verdad? En cuanto a los niveles, me quedó que fusionar uno que otro persona aún que tengo ahí, en la lista. Y pues eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y pues efectivamente, vamos de una vez para allá, pues, ¿no? Ahora sí. Listo, según yo funciona todo bien, debería estar funcionando todo bien. Entonces pues vamos a empezar de una vez. Vamos que sí, a empezar. A ver,
Listo. Ok, vamos a entrar en la Velvet Room. O sea, súper rápido nada más como para terminar de fusionar lo que podríamos tener por fusionar. Porque pues ya lo estuve haciendo también. A ver, estoy en nivel 60, ¿ya? Y lo máximo que puedo fusionar es de nivel 60, claro está, ¿no? Pero no estoy seguro, sinceramente, qué fusionar y qué no. Pero, a ver, vamos a ver qué personas tengo. Como personas nuevos, tenemos Uriel, o Uriel, que vendría siendo uno de los integrantes del elemento luz para poder fusionar al... Por supuesto, al del elemento luz, el persona de elemento luz definitivo también, huevón. ¿Va? Creo que sí lo vamos a hacer. No está tan difícil en este juego. De hecho, recuerdo muchísimo en Persona 5 cuando me tocó hacer lo mismo. Juntar a todas estas personas del elemento luz que son caballeros, ¿verdad? Para fusionar al definitivo. Y recuerdo que me costó un montonazo, pero en este juego la verdad es que se está dando súper natural. Entonces creo que no nos vamos a tardar demasiado incluso. Y es muy... Le pregunté a un par de IAs distintas que eran esos archivos, obviamente dándole detalles, y resulta que esos archivos hacían que el juego cargara cosas que no deberían cargar, saturando el juego, haciendo que se cerrara abruptamente. Ah, chuma. Ok, vale. Entonces, no, pues te super asistieron las IAs, se podría decir incluso, ¿no? No, pero qué bueno que encontraste la solución, pues, ¿no? O sea, literal, el día de ayer estuviste a cada rato quejándote de que te crasheaba y te crasheaba el juego. Y lo bueno es que ya puedes jugar tranquilo, pues, ¿no? Ya no tienes ningún problema con eso. Ay, mira, qué genial que hayas encontrado así la solución, pues, ¿no? Eso está bueno, eso está muy bueno. Gracias por compartirlo por acá. Y así, pues cualquier persona en el YouTube que nos vea después y quisiera jugar este Code Vein, que es pues un Souls-like, dijo Jason, ¿verdad? En caso de que tengan problemas en su instalación, pues podrían ver si es que ese mismo caso les ha ocurrido a ustedes, pues, ¿no? Porque siempre podrían ser cosas diferentes. Ok, también tenemos a Quetzalcoatl, que vendría siendo una deidad, ¿verdad? Mexicana. Y más que todo lo tenía para que inflija bufeos y nerfeos. Pero creo que no me está siendo tan útil del todo. Pero de que es un buen persona, es un buen persona. Precisamente por eso es que lo fusioné en primer lugar, ¿no? Y bueno, tenemos también aquí personas nuevos. Kali, ¿verdad? Un atacante físico. Aunque lo único malo es que tiene una debilidad, ¿verdad? En comparación a Ose.
Pero tiene muy buenas habilidades también para compensar, pues, ¿no? Ose, el buen Ose aquí muy god. Que la única debilidad que tiene es Hama, o sea, elemental luz. Bueno, Sati, aún tenemos a Sati. Y Rangda sería una persona que también adquirimos en el dungeon como tal. Tiene repel a habilidades físicas, entonces con este estaría muy bueno. De hecho, en caso de que nos toquen atacantes físicos, pues, ¿no? Regresarle las habilidades, básicamente, el daño. Que de hecho creo que lo que ahorita vamos a hacer es subir de nivel a Rangda para ganar esta habilidad del repele físico. Porque si no me equivoco, esta habilidad también se puede heredar por medio de fusión. Entonces estaría muy OP poder heredarle esta habilidad a cualquier fusión para que sean inmunes a ataques físicos, básicamente. Entonces creo que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a farmear un ratito con Rangda, ¿no? Rangda. Y Seiryu, que pues Seiryu es un dragoncito. Creo que es un dragón chino. No estoy seguro. Pero es del elemento eléctrico, básicamente, ¿no? Oh, ok. No voy a fusionar nada. Al menos no ahora. Vale, pues. Entonces, y pues nada más, vamos a explorar la mazmorra. Que pues podríamos enfrentarnos literalmente al jefe, si es que no me equivoco, ahora mismo. ¿Verdad? Pero vamos a farmear un ratito esto de Rangda. Porque es una habilidad muy, muy OP. Y nos podría garantizar el hecho de que tengamos inmunidad física de aquí a un montón de otras fusiones sin ningún problema. Entonces es algo sumamente importante que quisiera hacer ahora mismo. Que por cierto, voy a equiparme a Ose. Con Ose tenemos ventaja de ataque y de evasión al iniciar el combate. Entonces es muy bueno tenerlo siempre. Que por cierto, un detalle, creo que es a propósito del juego que he notado, es que cuando estamos sobre nivel, los shadows, incluso esos shadows que según son poderosos o rojitos, se hacen chiquititos, chiquititos, hermano. Porque ya andamos muy sobre nivel. Andamos muy sobre nivel y apenas me voy dando cuenta de ese detalle. Ok, estos bros son débiles a electricidad, si es que no me equivoco. Puta madre. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Acá está, Rangda. Electricidad. Ah, daño fuego nada más tiene, ¿no? Ok. Me lo voy a equipar para que suba de nivel lo más rápido posible, nada más. Lo único malo, por supuesto, es que no puedo atacar como tal. Explotando las debilidades, pues, ¿no? Porque literal es imposible. Al menos con esta persona. A ver. No me preocupa tanto que los demás absorban ahorita elemental fuego, porque pues están a full de vida, entonces realmente no es tan relevante como tal. Entonces te la estás pasando súper bien, Jason, con el juego. Me imagino que sí, pues, ¿no? Ya resolviste todo este problema y al ser un Souls-like, que es tu tipo de género de juegos favorito, si es que no me equivoco, pues te la has de estar pasando súper bien. Aunque, ¿qué tal el juego? ¿Qué tal sus mecánicas? ¿Qué tan diferentes podrían ser de los Dark Souls? Por ejemplo. Porque, si no me equivoco, es un juego de Bandai Namco, pues, ¿no? Entonces, podría ser hasta un poco diferente. Pero no sé qué tan diferente, por eso es precisamente que preguntamos. A ver. Okay. Voy a mandarlo de nuevo. Ok.
Lo malo es que no puedo hacer nada aquí, de hecho. Desmadre. No me jodas. Bueno, yo soy inmune. ¡Hala! No le hizo daño a casi nadie, hermano. Bueno, es que también yo soy inmune ahora, pues, ¿no? Me hubiese venido súper bien esta habilidad, hermano, cuando andábamos en el dungeon de Yugi, cuando nos tocó pelear con este boss de mierda, huevón. A ver. No, ni siquiera me va a hacer falta mandar un ataque regular. Look at you, Teddy. You're rocking it. A ver. Ok, estos bros son inmunes, ¿verdad? Son inmunes al ataque físico, entonces no es dado para nada. ¿Quién sigue, por cierto? Ok. Ah, sigue Yuki, pero después de Yuki, ¿quién sigue, hermano? Fuck. Vamos a matar a uno, si no. Vale. Hanji, that was great. You're the man. ¿Quién sigue? Ok, sigue Teddy. No puedo mandar nada, así que pues vamos a hacer guardia nada más. Y con Teddy vamos a mandar Elemental Hielo. Dice, le doy 10 de 10, a la verga. Y eso que Jason es bastante exigente con los jueguitos. Dice, la diferencia principal es la capacidad de usar habilidades durante las peleas. Ok. O sea, como tener varias personas, pues, ¿no? Como curar, lanzar hechizos o ataques más fuertes, evidentemente, a cierto costo y tiempo de recarga, como un hack and slash. Ah, ok, claro, ¿no? Tiene sus pros y contras también de cada característica. Eso está bueno. De hecho, eso hace sentir que la CPU de los juegos tengan estas características que el mismo jugador podría tener hace a los juegos hasta más orgánicos. Y los hace mucho más complicados, por supuesto. Mierda, hay un comodín justo aquí, huevón. A ver, quiero agarrarlo de sorpresa. A que se acerca en lo más... Ok, esto sería el máximo que se acerca. Ok, genial. Lo malo es que son 4 esta vez. Me olvidé de ponerme a OC de nuevo. Fuck. A ver. Aquí va a ser muy difícil que mantengamos a Rangda como principal. Muy, muy difícil. Pero bueno. Como son comodines, vamos a hacer una excepción nada más por ahora. Vamos a mandar aunque sean resistentes al elemento fuego. Ok. Con Teddy, lo que vamos a hacer es que Teddy tiene una nueva habilidad, hermano. Entonces Teddy nos puede literal bufear a todo el mundo. Y podemos hacer un montonazo de daño que no te la crees, hermano. Pero que muy, muy buen daño. No, nada más fíjense en eso, pues. Ok. Vale, aquí yo también puedo hacer mucho daño, pero como las manitos estas tienen la habilidad de reflejar ataques físicos, 10-15% de reflejar ataques físicos, se me puede regresar también el daño, entonces podría ser un peligro igual. Ajá. Sí, mira cuánta vida me quitó, pero de la misma forma les quité un montonazo de daño. A ver. Ok, vamos a curarnos. Dice, también se siente más orgánico al darte a elegir en cualquier momento entre distintos personajes con distintas habilidades. Pros y contras como compañeros durante la aventura, ya que dependiendo de la personalidad de cada uno dicen ciertos diálogos mientras exploras y peleas. Mira, también influyen en los personajes, eso está muy bueno. Fíjate que ese tipo de detallitos, ¿verdad? Hacen que el juego se sienta mucho más vivo y todo. Entonces, en el juego no eres tú solo, Jason, como en algún Souls-like. Tienes varios integrantes, así como en persona, se podría decir incluso, ¿o no? Porque por lo que mencionaste, me imagino que sí, pues, ¿no?
Nunca he logrado hasta ahora en matar a todos las manitos. O he matado a 2, o he matado a 1, o he matado 3, creo. Pero no he matado a los 4 hasta ahorita. Oh no, Okay. Teddy's poisoned. Ok, voy a hacer gran carga. Vale, lo bueno es que como Teddy nos subió el ataque, me va a durar un turno más. Si es que no me equivoco. ¿Qué podría mandar aquí? A ver, vamos a mandar un poco de múltiple elemento fuego. Ah, mira, lo Oh esquivaron. no, Teddy's poisoned. Bueno, Teddy está, por supuesto. No sé si mandar de nuevo. No sé cuántos turnos más va a durar. Ah, voy a asegurarme, si no. Ok. A ver. Three of them. Don't give up now, okay? A ver si es que Kanji puede matar a este bro. Oh, no lo mató, ok. Está muy, muy cerca, eso sí, a morir. Ok, no es demasiado daño. Pero vamos con Espada Furias, que es una habilidad física muy, muy OP. Está muy buena. Ok, Great, Senpai. matamos You a uno really más, get me going. pero faltan 2 más. Vamos a ver si es que es siquiera posible matarlos antes de que escapen, porque pues estos bros siempre se escapan antes de que quieras matarlos en primer lugar. A ver. No, en este siguiente turno debería ya curar a todo el mundo, de hecho. Vamos a enfocarnos en uno solo, en caso quiera escapar. Ah, no le hice tanto daño esta vez. Ah, ya se escapó el otro, vale. The nerve of that thing. Podría escaparse también, de hecho. No, vamos a darle nada más. Le quitó un montonazo, Vale. No, acá no voy a mandar nada, solamente ataques regulares. Con esto, de hecho, Kanji... Oh, mira. Creí que iba a durar un turno más. Matamos 3 manitos, hermano. Lo cual significa que es un montonazo de experiencia. No solamente de experiencia, sino que de dinero también. Entonces, básicamente, esto es lo que he estado haciendo, ¿no? Dice, no del todo. Si bien hay varios personajes que forman parte del equipo y aparecen en las cinemáticas, solo puedes llevar uno de ellos durante la exploración y peleas. Ah, ok. Puedes intercambiarlos, pero no puedes llevarlos a todos en simultáneo, pues, ¿no? Me imagino que debe ser eso. Sí, porque tampoco me imaginaba cómo podría ser un Souls-like que puedas controlar varios personajes en simultáneo, pues, ¿no? Creo que hasta sería un poquito complicado de más. Como que complicarte la vida de más de repente. Have I gotten a little stronger? Y sí, por supuesto, todo el mundo sube de nivel esta vez. Oh, ¿y esta habilidad? Aumenta el ataque del grupo durante 3 turnos. Oh, wow. No, pero Kanji tiene que subirse a la defensa, si es que no me equivoco. A ver, ¿dónde está? Ajá. Aumenta la defensa. Ah, pero es a un solo aliado. Ok. Creo que podría sin ningún problema suplantar esta habilidad. La verdad es que casi ni siquiera la uso más. Ya no es necesaria, de hecho. Ah, mira, Teddy también ganó una nueva habilidad. Cura todos los estados alterados salvo derribo e inconsistencia. Ah, mira. No, pues, hermano, no puede ser. No puede ser lo OP que está Teddy. Está muy OP. O sea, mira la habilidad que acaba de ganar. Está muy OP, huevón. Y Teddy puede curar. Teddy puede revivir. Teddy tiene elemento también. Es atacante físico. No hace demasiado daño, pero sí. Tiene bufeos. Literal, Teddy está súper, súper OP, hermano. Está muy OP, Teddy. A ver, ¿qué podría suplantar? Ah, podría suplantar esto de acá, pues, ¿no?
Ah, no, ya lo había hecho anteriormente. Pero a ver, déjame ver. Ok, cura simultánea, defensa, inflige daño físico leve. Ok, ese es el único ataque físico que tiene. Revivir. Fíjate que estoy en problemas, ¿eh? No sé qué suplantar. Fuck. A ver, es que todas sus habilidades de Daze son muy, pero que muy buenas. Absolutamente todas. La Zarra Kukaya. No, tal vez no. Es una habilidad pasiva muy buena también. Ah, no sé qué suplantar. A ver. A ver, déjame ver. Aumenta. Ah, de repente el autorrakukaya, ¿verdad? De repente el autorrakukaya, porque los demás elementos, las demás habilidades son muy, muy buenas. Y esta nada más es una habilidad pasiva. Yo creo que sí, de hecho. Ok. Ok, vale. Puño gigantesco. ¡Ale! Esa habilidad es es de elemento físico, de daño físico y literal quita un montonazo de vida. Si no me equivoco, es daño grave físico. Ola de relajación. No leí de qué trataba esa habilidad. A ver. Vamos a ponernos a Ose también. Estado del persona, no. ¿Dónde aparecen los personas de los demás? Oh, aquí, ¿verdad? Oh, pero aquí no aparece tampoco ¿cómo se llama? Rise. Oh, aquí está. A ver, ola de relajación. Recupera un 5% de los puntos. ¡A la verga! Un 5% al final del combate. No, pues con esto prácticamente ni siquiera vamos a tener que gastar en ningún... Bueno, en el zorrito más, pues, ¿no? Para poder recuperar puntos especiales. Para seguir en el dungeon farmeando o lo que sea, pues, ¿no? Ok, hay un Shadow acá. Ahora. ¡Ah, mierda! Me vio, huevón. A ver. Voy a tener que regresar aquí luego. Ok, tenemos dos Shadows aquí también. A ver. Ok, esto está dado vuelta. Vale. Dice, algo que le suena... que le suma mucho es la capacidad de personalización de personaje. No solo en aspecto, sino que también que existen 3 tipos de armaduras. Y dependiendo de la armadura, al realizar un movimiento especial, golpear por la espalda o realizar un parry, la animación cambia completamente. Además de que en cada tipo hay distintos colores. Oh, wow, sí le han sí le han añadido un montonazo de ¿cómo se llama? De novedades entonces al juego, ¿no? Porque son muy buenas ideas, de hecho. Hace que el juego se sienta no solamente como un Souls-like, sino que también al mismo tiempo se sienta como que muy fresco. Ya que los Souls-like tienden a ser un poco conservadores en cuanto a sus mecánicas, pues, ¿no? Porque prácticamente ellos inventaron, entonces estos bros se pueden dar el lujo de mantenerse lo más conservador en cuanto a sus mecánicas, pues, ¿no? Y el resto tiene que hacer cosas un poquito diferentes para destacar, ¿no? Y ahí se hace también como que un pequeño balance entre juegos del mismo tipo, pues, ¿no? A ver. ¿Qué puedo hacer aquí? No, vamos con Ranked nada más. A ver. Ah, mira, tengo para curarme aquí. No, no debería curarme, de hecho. ¿Qué puedo hacer? A ver, vamos a mandar de repente esta habilidad. ¡Ah, la verga! Un crítico. Esta habilidad, por cierto, no es muy buena porque la probabilidad de que acierte no es tan alta.
Entonces, One enemy to go. Keep it up. puede fallar bastante. Vamos a curar. Dale, estamos al máximo prácticamente todos y es como si no hubiese pasado nada. A ver. Ah, la verdad, tiene enervación, creo. Qué raro, ¿cómo se le ocasionó enervación? Okay, I'll look for an opening. No, quería hacer análisis. Y le di a escapar de ¿cómo se llama? Por error nada más, pero bueno, ni modo. Listo. Con eso se acabó. A ver. Recuperar. Ok, sin objetos. A ver, vamos con esto. Y vamos con estos dos. Vale. A ver. Ok, hay un Shadow. Ah, ¿cómo de tan lejos? Si estaba... Bueno, no estaba de espaldas, pero estaba como que mirando hacia la pared, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se alertó tan rápido de mi presencia incluso? Ok. Vale. Ah, mira, es este mismo bro, Oh, that's incluso. not good. Darkness won't work. Que por cierto, ahora que Rize lo menciona que Darkness won't work, o sea, de que es inmune a la oscuridad. Ah, ok, la habilidad de esta es lo que causa, vale. Ahora también podemos cubrir el daño luz, o sea, todopoderoso. Aunque me falta todavía un ataque que sea, de oscuridad, pues, ¿no? Para terminar de cubrir todos los elementos dentro del juego. A ver, no hace falta mandar nada, de hecho, nada importante. So persistent. Last one. Go for it. A ver, vale. Ah, la verga, un crítico. Ah, entonces está muy god el juego entonces, Jason. Hasta ya me dio curiosidad querer probarlo. Hasta a mí me ha dado curiosidad ya. Ok. I can't defeat it. Listo. A ver. Perder carta obtenida más experiencia. Uy, puta madre. Ok, voy a arriesgarme aquí. O de repente no debería. No, vamos a arriesgarnos. A ver, pero a ver cuál me va a quitar. Ah, ok, vale. No me quitó nada. A ver. Oh, vamos a ponernos a OCE para tener un bufeo en evasión y ataque al iniciar el combate. Y que por cierto, con la habilidad esta de Rize, literal, nos estamos llenando la barra de puntos especiales o sea, al full, al completo, hermano. Ok, me falta... Oh, hay otra puerta justo al lado de las escaleras. Vale. Vamos para allá. A ver. Ok, hay un Shadow justo en medio de esta sección. Ok. Uh-oh, that one's immune to darkness. Vamos con lo mismo. ¿Qué es este efecto? Enervación. Sí, es enervación entonces. Vale. Last one. Go Que for por it. cierto, no tengo ni idea qué signifique enervación.
Jamás había escuchado esa palabra. Entonces habría que checar el diccionario un ratito para saber qué carajo significa enervación, hermano, porque no tengo ni idea. So persistent. Eso es lo bueno también de los juegos, ¿no? Que te presentan así como que un vocabulario mucho más amplio. Tal cual como lo hacen los libros, pues, ¿no? Aunque yo nunca he sido demasiado fan de los libros, sinceramente. No les voy a engañar ni hacerme el culto aquí. I can't defeat it. A ver. Hey, not bad, Teddy. Ah, mira, le reflejamos What a tedious fight! la habilidad. Ok. Vale. Seguimos. Hay otro Shadow justo aquí en medio del pasillo también. Oh, se va justo dando la vuelta hacia nosotros, de hecho. Oye, hubiese estado muy god también. Algo que me estaba poniendo a pensar, Jason, era de que hubiese estado muy god haber jugado este juego en su tiempo, en una PlayStation Vita, en el hardware original, donde salió. O sea, imagínate tener un Persona en las manos. Bueno, eso al menos ahora con la Nintendo Switch es mucho más posible, pues, ¿no? Pero al menos en 2012-13, tener un juego de Persona que te lo puedas llevar a donde quieras y que pudieras continuar y que, por ejemplo, ¿no? Estés fuera y que tengas un rato libre y que te puedas poner a farmear así, nada más sacando tu consolita. Hubiese sido una experiencia súper, súper cool, ¿no? Muy, muy cool, de hecho. Pero es una lástima que no le fue bien al PlayStation Vita. Terrible, terrible lástima. Pero según hay rumores de que Sony está queriendo sacar una consola híbrida, así como la Nintendo Switch, de sobremesa y pues portátil también a la vez, ¿no? Mierda, no se va a dar la vuelta este huevón. Bueno, vamos a pasar de largo entonces. Me viene siguiendo incluso. Bueno, ni modo. Por cierto. Ok, ya estamos prácticamente aquí. Yo, por ejemplo, que tuve la PSP, o sea, ¿cómo se llama? Puedo identificar ese sentimiento, pues, ¿no? De tener un juego que, al menos en su época de PlayStation 2, había muchos juegos de la Play 2 en la PSP y literal los podía tener en la PSP y llevármelos a donde quiera, literal. Estos bros son débiles al fuego, si es que no me equivoco. Darkness won't work. Sí. It's weak to fire. Weak to fire. No, pero de eso me voy a dejar a Yuki que se encargue. Ok. 3 of them. Don't give up now, okay? A ver. Let's go, Amaterasu. Nice. Y eso. Y ya está, hermano. Get set. Andamos muy OP ya también, pero a ver qué tan OP estamos contra el Shadow de Naoto, pues, ¿no? A ver. Repartir cartas nuevas. No, yo me quedo con una carta de habilidad. Creo que esa habilidad es un insta-kill del elemento oscuridad. You need to watch your health, Senpai. Es cierto. Pero no. Literal, ya terminamos aquí. De hecho, lo que debería hacer es escapar ahorita mismo, ¿verdad? Aunque no ha subido ni siquiera un solo nivel. Si no me equivoco, Rangda, ¿no? Necesito subirle a nivel 55 sí o sí. Sí o sí necesito que sea nivel 55. Esa habilidad está súper, súper OP para heredarla a cualquier persona mediante fusión. Está muy, pero que muy OP. Ok, supongo que ya lo haré después, este tema de subirle de nivel, pues, ¿no?
Vamos a escapar ahorita y pues prácticamente vamos a alistarnos de una vez para el dungeon. A ver. Creo que obtuve personas nuevos. Sí, de hecho sí. ¿O no? No, de hecho no. Pero tengo que invocar un persona para ponernos los bufeos y nerfeos. No, nerfeos más que todo. Creo que de los bufeos yo no me preocupo tanto porque como Kanji y Teddy ambos cubren lo que sería el ataque y defensa, pues, ¿no? Registrar Rangda, Kali y Quetzalcoatl. A ver. Vale. No, tengo que checar el compendio para invocar a Samael. Al Samuel. A ver. ¿Dónde está Samael, hermano? Por acá debe estar, no debe estar muy lejos. Que por cierto, el compendio, me voy dando cuenta que lo hemos llenado bastante bien, sin siquiera tener tanta iniciativa en querer completarlo en primer lugar. O sea, se ha ido dando como que muy naturalmente. A ver, ¿dónde carajos está Samael, hermano? No, pues ya me lo pasé incluso. Si no me recuerdo estaba... Si no mal recuerdo estaba entre nivel 37 por ahí. Por acá debe estar. Sí, por acá debe estar. Oh, mira, acá está, 37, justo. Vamos a invocarlo. Listo. Nada más porque lo necesito para poder ocasionar nerfeos. ¿Y qué más necesito? No, creo que nada más, ¿no? Vamos a hacerlo... 8000 yenes. Ah, no es demasiado, de hecho. Ah, no, lo acabo de olvidar. Debí curarme antes de llenarnos las barritas. Bueno, ni modo, puta madre. A ver, ¿dónde está? No, no es aquí, de hecho. Aquí está, de hecho. No, no es esta, es este aquí. Listo, con eso es más que suficiente. Vamos a guardar la partida y ya vámonos de una vez con el boss. Ahora resulta que no es el boss y es un mini boss, ¿no? Espero que no, o sea, sería como que muy fail. Nah, pero no creo, debe ser de una vez ya el boss de Naoto, pues. Ok. A ver. Oh, mira, cinemática. Ok, hay una secuencia. Ahí salió el Kanji todo preocupado por su mujer, ¿no? A ver, están a punto de quitarle el virus T. It's about time you arrived. What the fuck? Como que es hora de que llegaran. What the fuck, nos está esperando incluso. Dealing with this child has been quite a pain. Ok. No, don't go. Cállese la boca. It's useless speaking with you. I need to go back now. Entonces sí lo hizo a propósito. Puta madre. Realmente no esperaba que lo hiciera a propósito, pero vamos a ver cómo se resuelve esto. Hablar contigo no sirve de nada. Tengo que volver ya. Why? Why are you leaving me here? Why am I always left alone? It's so lonely. I don't want to be alone. Bueno, pues se podría decir incluso que Naoto él mismo se aísla, pues, ¿no? Nada más porque, pues, es el detective ¿verdad? Y, pues, por supuesto, necesita un poco de confidencialidad por su trabajo, pero, hermano, no hay necesidad de aislarse, ¿no? Y supongo que por eso también debió haber pasado tiempo con los protagonistas en el viaje a la isla, pues, ¿no? El viaje de excursión del instituto. You wear the same face as me. It's as if you're implying we're one and the same. Pues sí son, eso es tal cual lo que es. Ding, 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 ding. But the difference between me and you is... Why delude A la verga, le cambió la cara de una. am you?
These childish gestures are no mere affectation. They're the truth. Bueno, sí y no, pues, ¿no? Hay algunos factores que podrían ser The fools all exageraciones. say it, don't they? You're only a child. Keep out of our business, kid, and so forth. Claro, así es como tratan los policías a Naoto, pues me imagino. No matter how many cases you spend hours cogitating over, no matter how many crimes you solve, you're a child in their eyes. Es que también, siendo Japón una sociedad muy conservadora, por supuesto que van a ver a un niño, ¿verdad? Aún así haga cosas importantes, resuelva casos, atrape a criminales, lo que sea. Siempre lo van a ver así, pues, ¿no? It's your brain they're interested in. The gray matter locked up in that skull. As long as they need it, you're an ace detective. But once you're done, it's back to the playpen with you. Claro, es cuestión de tiempo nada más, pues, ¿no? Aunque... no, es cuestión de tiempo nada más. You haven't the means to deal with society's two-faced nature. You're just a lonely child. Naoto. I want to be a grown-up. I want to be a big boy right now. I want a reason for me to stay. Ya, cállese. That's enough. I can find Ajá, my own reason for efectivamente. living. Es suficiente. Dice, puedo encontrar mis propios motivos para vivir. I'm telling you that's impossible. You are but a child. How can you change that essential truth? No sé. Stop it! A ver. At your core, you admire the sort of strong and cool men who populate detective fiction. Ok. But in trying to emulate them, you must know that in truth, you're nothing of the sort. You're a child. There's no avoiding first principles. Admit that you're a child, and admit that there's nothing you can do about it. ¿Cuánto más van a repetir lo mismo? Eres un niño, eres un niño, eres un niño, eres un niño y eres un niño. Now then, our analysis is complete. Let us begin the body alteration procedure. Oh, de una vez. Ya era hora. Está nada más que repite y repite lo mismo siempre. Stop it! Naoto. Such a cool, manly name. But a name doesn't change the truth. It doesn't let you cross the barrier between the sexes. How could you become an ideal man when you were never male to begin with? Ok. ¿Y luego? Wait, what? Did I hear that right? Un error que hubo en la traducción, ¿verdad? De la adaptación de los subtítulos como tal, es que los personajes ya estaban mencionando a Naoto como si fuese mujer antes de que se revelara su sexo. Entonces es súper extraño, ¿no? Que, sorpresa, ¿no? Cuando ya le estaban mencionando como femenina anteriormente. He's not a guy? ¿Incluso Kanji no sabía? I won't throw a tantrum. That accomplishes nothing. O sea, Kanji no sabía que era una minita y aún así le gustaba, se ponía nervioso por ella. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar, no? How often throwing a tantrum won't solve anything, Naoto-kun and other such bilge. They made you cry. Ay, ahí didn't they? vamos de nuevo con lo mismo. Yet here you are, mimicking those same men. Ahí está de nuevo. Lo mismo, es el mismo diálogo. Es puro relleno, What? man. It's all right. You needn't suffer anymore. That's why you're undergoing this body alteration procedure to begin Ok, with. de una vez a los madrazos, por favor. Sáquense la mierda. Apártense a piñas, por You throw favor. a tantrum, but it fails to change the situation a single bit. I can quite understand the feeling. After all, I am you. That's not true! Ah, mira, ahora sí se le salió su voz de mujercita. Yo lo jugué con el parche y ese error fue solucionado. Siempre lo llaman
él hasta después de ese momento donde comienzan a usar el ella. Sí, sí me había percatado de ese error de los subtítulos, pues, ¿no? Y justo aquí en el momento donde lo revelan es como que, oh sorpresa, te estuvimos mencionando como femenina en algunas ocasiones, pero mira que nos sorprendemos, no sabíamos. ¿No? Don't say it! It's okay. Let the kids spill the whole thing. If not, Naoto's just gonna keep hurting. We'll just do our job and kick the Shadow's ass, yeah? Ok, al fin se va a As if you know transformar. anything about me. You'll kick my ass, huh? Fine. Go ahead and try, you lizard-brained imbecile. Lizard Brain Imbecile. Me gustó ese insulto. Se va a transformar. Ok, genial. Save the discussion for later. Ok, ha llegado la Here hora. it comes. What the fuck? ¿Es un robot? Ok, este diseño es una cagada, lo tengo que decir. I am a shadow, the true self. O sea, no me imaginaba un robot, pero debe tener contexto. Ah, es que no es solamente un robot, es un juguete robot. Entiendo, ok. Tiene contexto, claro, por supuesto, pero... hubiese sido más... O sea, no sé, lo hubiesen hecho un poco más cool de repente, porque solamente es la silueta de Naoto y estas características como para hacerlo ver como robot y ya está, ¿no? Dijeron, se lavaron las manos, dijeron, ok, ya está listo este boss, ¿no? Si no te gusta es problema tuyo, pero ya está listo. ¿No? Se lavaron las manos con el diseño de este bot. Es que también en el último boss hicieron 2 bosses, literal. Entonces supongo que por eso dijeron, ya hicimos 2 bosses la última vez. No, toma, vamos a mandar este diseño flojito nada más. What? Are you sick of yourselves too? Very well. Then let's begin the special operation. Bring it on, man! I'll pull you through this! Creo que también es una referencia al anime de un robotcito, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, pero era algo de Boy. Tal vez Astro Boy se llamaba. No recuerdo. Operation? I hate ouchies! Have you made up your mind? Then let us commence. Ok, a ver. Vamos con lo primero, ¿va? Lo primero, huevón. Vamos mandando nerfeos, por supuesto. Vamos a nerfearle el ataque. Ok. Vamos a ver si tiene alguna... Sí, vamos a probar con elementos. Es lo único que puedo hacer, al menos por ahora también. Ok, resiste fuego. Bueno, aunque es un boss, probablemente resiste todos los elementos. Pero vamos a probar nada más porque sí. Dice, se quedaron sin presupuesto para Naoto después de 2 bosses. Efectivamente, pues, ¿no? Dijeron... No, ¿tú crees que vamos a hacer un boss así super cool con buenas animaciones y así cosas bien hechas? No, hermano, ya hicimos 2 bosses anteriormente. No hay forma de que hagamos algo súper elaborado, ¿no? Literal se guardaron el presupuesto para después de repente. A ver. Literal, el boss nada más es el mismo modelo de Naoto con cositas así para que parezca robot y ya está, ¿no? A ver, ¿qué podría hacer aquí? Aumenta el ataque, aumenta la defensa. No, antes de eso vamos a mandar nada más elemental. Quiero ver si es que puede tener alguna debilidad. Lo más probable es que no. Rayo enmunecedor.
Ah, la mierda, me bajó un montón, creo, de... ¿Cómo se llama? De puntos especiales, pero a ver. ¿Podría hacer guardia ahora? ¿O podría hacer un ataque regular nada más? No, vamos a hacer guardia de por si acaso. No quiero que me anden one-shoteando tampoco nada más de a gratis. A ver. No, creo que no va a ser necesario mandar... ¿Cómo se llama? Cura con Teddy. Ok. Esta vez sí voy a mandar defensa para todos. Ah, ¿no era defensa para todos? ¿Es para individual nada más? ¿Qué era lo para todos? ¿Qué habilidad era para todos entonces? What? No, creo que con bajarle el ataque es más que suficiente. No le voy a nerfear nada más. A menos que sea necesario después, por ejemplo. Aquí me voy a poner esta vez. Tengo poca vida. Podría curarme yo mismo como para no molestar a los demás. Sí. Y aprovechar sus turnos, pues, ¿no? A ver. Llaman de fuego, es resistente al fuego. Entonces, pues vamos a mandar algo regular nada más. A ver. A ver, vamos a mandar a ataque también. Creo que en lo que me confundí es que Teddy también tiene ataque múltiple, o sea, bufear el ataque múltiple, y Kanji también ganó subir el ataque múltiple. Sí, también, sí. Ok, me había confundido. La defensa es solamente para un personaje. Vale. A ver, vamos a ver. Filo valeroso. Oh, eso debe ser fijo... ¿Cómo se llama? Un ataque físico, hermano. De elemento físico. ¿Tengo gran carga con esto? No, ¿verdad? Ok. No, voy a nerfearle de nuevo el ataque. Porque en el siguiente turno se le acaba. Ajá. Vamos a ir con lo mismo. Vamos a mandar ataques básicos nada más. No es tan necesario, al menos por ahora, mandarnos así como que con super ataques. Pero quienes pegan más fuertes, o sea, yo y Kanji, sí nos vamos a mandar con todo. Ok. Genial, huevón. Genial, lo esquivó Yuki. No lo va a esquivar para siempre, pero lo esquivó. Eso es bueno. A ver. Vamos con Kali. Y vamos a darle gran carga. Aunque Kali creo que también es débil al hielo, si es que no me equivoco. Creo que sí. A ver. Está pensando en mandar vida para todos moderadamente. Pero sí, creo que eso vamos a hacer. Dale. Teddy, el siguiente turno se nos acaba, si es que no me equivoco, el ataque. Pero sí, vamos a subirnos el ataque. A prolongarnos el ataque más que todo, pues, ¿no? A ver. Vamos con todo, con Kanji de nuevo. Lo falló, ok. Va a mandar hielo de nuevo. ¡A la mierda! Lo esquivó de nuevo Yuki.
Ok, creo que lo último que adquirió Yuki fue la habilidad esta de tener, o sea, muchísimas más probabilidades de evitar ataques de hielo, si es que no me equivoco. Entonces debe ser por esa razón, básicamente. A ver. ¿Qué puedo mandar aquí? No, vamos a mandar lo mismo nada más. Vamos. ¡A la mierda! Le quité un montonazo de vida, ¿eh? Ese persona está muy bueno, huevón. Está muy bueno ese persona. Y muy buena esa habilidad también que adquirimos. A ver. No voy a mandar nada. Solo un ataque regular nada más. A ver, vamos a hacer lo mismo con Kanji aquí. No, that will never do. Patience must lie still for me to drill proper holes into them. Ok. Elemento 0. Resistencia elemental anulada. Ah, para todos nosotros nos eliminó nuestras resistencias. It's a Sí. strong one. Don't lower your guard. Ok, puede explotar nuestras debilidades esta vez. Ok. Ok, déjame probar algo entonces. Vamos a probar algo por acá rápido. Ah, no, pero el siguiente turno se le quita, ¿verdad? El nerfeo de ataque. Ok, tengo que nerfearle el ataque sí o sí. Vale. La defensa ya no me preocupa tanto porque pegamos muy bien la mayoría, entonces ya no es algo del que preocuparse. Al menos por ahora. Vamos a ver cómo avanza también. Ok, el que siguiente va a dar... No, no debería de hecho, ¿no? Ok. ¿Qué puedo hacer aquí? No, voy a mandar un ataque regular nada más. A ver. Ok, es su turno. Ojos de Galgalim. Oh, afecta enervación. Ok, ¿quién se puede encargar de enervación? Si no me equivoco es Teddy se puede encargar de eso. Aunque Teddy se supone que iba a mandar... ¿Cómo se llama? Ok, voy a encargarme si no de curar. A ver. Si no me equivoco también tengo esta habilidad para curar completamente. A menos que no la tenga. De repente no la tengo. Tengo a curar a todos un poco. De repente no la tengo. No, parece que no. A ver. No, ni cagando me pongo a Rangda. Es débil al hielo. Ok, voy a mandar... Ah, no, mira, ve. Voy a mandar este de acá, entonces. Reduce el ataque... Ok. Vale. Vamos a curar un poco a todos y Teddy va a ser quien va a curar esa enervación. Oh, les curó muy poquito. Yukiko-senpai's acting weird. Voy a hacer guardia nada más. Ahí está. No, es que te digo, hermano, Teddy está súper OP. O sea, literal puede hacer cualquier cosa, weón. Está muy OP, Teddy. Está muy OP, weón. Ok, quien va a mandar ataque esta vez es Kanji. Ya que Teddy no pudo. Dice, puta madre, me estoy agarrando depre con este juego.
No, pues Depre, ¿por qué? Está muy sad el juego. Me imagino que debe ser por eso, pues, ¿no? Sí, debe estar muy sad. A ver. Yo me voy a mandar aquí, gran carga. Para quitarle un montonazo de vida el próximo turno. Aquí no va a hacer falta nada. Nada más voy a curarme al máximo con Yuki. Ahí está. Oh, mira, era Teddy quien aumentaba la defensa. Es que ni siquiera lo veo necesario, al menos por ahora. No, voy a mandar nada más un ataque irregular y ya está. Con eso es todo. Y con Ganji sí, con todo esta vez. Why must you struggle so much? Es el de tercer nivel, múltiple. Puta madre, ok. Are you okay? ¿Subidón? Ah, no me dejó leer, pero lo más probable es que ¿cómo se llama? Que se haya bufeado absolutamente todo, pues, ¿no? A ver. Creo que en este caso ya sería una buena idea subirnos la defensa a todos, ¿no? Ok, vamos a mandar acá. Ah, la mierda, le quité muy buena vida. Lo único malo es que ya no tiene el nerfeo de ataque porque quise atacar en este turno. A ver. No, vamos a curar acá a todos un poco, de hecho. Ajá, para estar al máximo. Vale. Deacon tiene esta habilidad, ¿verdad? Sí, vamos a subirnos todos la defensa. A ver. Dale, vamos con lo mismo. Ah, lo falló, ok. Elemento 0. Resistencia elemental anulada, ok. Ok, vamos a darle de nuevo. Para bajarle el ataque. Para evitar cualquier tipo de one shot. Aunque siempre aún así lo nerfeemos. Si el juego quiere one-shotearnos, lo va a hacer con todos los nerfeos que tenga, con todos los bufeos que nosotros tengamos. Si el juego quiere, nos va a one-shotear sí o sí, ¿no? Entonces, si el juego quiere one-shotearnos en algún momento, lo va a hacer. Y no nos va a pedir permiso. Pero lo que sí puedo hacer es aumentarnos las probabilidades de sobrevivir a cualquier cosa. Eso sí puedo hacer. A ver. Eso sí es lo que puedo hacer. Ok, tiene el ataque abajo. La defensa se ha subido. Vale. Ok, tal vez sea prudente de nerfearle la defensa. Aunque como es un boss, si se ha bufeado la defensa, lo más probable es que este bufeo sea eterno, ¿no? A menos que le quite todos sus bufeos. Puede que eso sea conveniente, de hecho. Por ahora no creo que necesite aplicar más bufeos de ataque al equipo. Entonces, no hay problema si se nos quita en el siguiente turno. Ah, falló 2 veces. Yukiko-senpai, are you okay? Ok, prácticamente se subió todas las estadísticas. Ok, entiendo. Pero tengo un persona que le puede quitar todos los bufeos. ¿Cómo se llama? A los enemigos.
Pero ¿dónde está esta habilidad? ¿Quién tiene esta habilidad? Ah, mira, ahí está. Anula las bonificaciones de estadística de los enemigos. Aunque este bro tiene debilidad al hielo. Así que debo tener un poco de cuidado acá. Vamos a mandarlo. Entonces sí está muy sad el juego, Jason. I'm okay. A ver. Pero tan sad. Debe estar buena la historia, entonces. A ver. No hace falta nada acá. Vamos a aumentar de repente la defensa. Creo que sería lo mejor. Sí. No jodas, Teddy tiene bufeos al ataque y a la defensa. Puede curar y es atacante también físico. No puedo creer lo que hicieron con Teddy. Literal está súper OP, hermano. Muy OP. A ver. Ok. Quien va a subir, sí, el ataque esta vez va a ser Kanji, entonces. Ajá. Ah, de nuevo hielo. Ah, esta vez sí me pegó a mí. Sí, por supuesto. Ah, se puso sus bufeos de nuevo. Time for a counterattack. Se lo podría quitar de nuevo también, pero me va a dejar expuesto. Es el problema. Tal vez no es opción. Ok, no es opción de hecho. Vale. A menos que otro también tenga la habilidad, pero la verdad es que lo dudo. No recuerdo haberle puesto esa habilidad a otro personaje. A ver. No, esto es para el grupo. No para el enemigo. A ver. No, sí, nadie más la tiene. Solamente justo quien tiene debilidad hielo. Bueno. No, vamos con esto de acá entonces. Vale. Dice, son múltiples historias y todas son sad. Estoy sacando el final bueno. No creo poder sacar todos los logros porque me veo incapaz de sacar el final malo. Me conformo con que las historias terminen feliz. Bueno. Aunque podrías hacerlo también y pues ignorar el final malo, ¿no? O sea, nada más haces que lo dejas ahí reproduciéndose solito y ya está. Pero pues depende de ti. A ver. Oh, sí es cierto, vamos a curar a todos un poco de nuevo. Ok, esta última etapa del boss de Naoto me estoy dando cuenta que es más sobre resistencia. Entonces, pues vamos a empezar a atacar. Oh, ok, se ha subido demasiado, pero que demasiado la... A ver, la evasión. Why won't you lie down and die? You children can't do anything at all. Oh, ok, va a mandar hielo de nuevo. Ok. Senpai, are you Debilitar. Ah, ok. Le redujeron todos, absolutamente todos. Las estadísticas a Yuki, ok. Eso no es bueno. Pero esta vez yo puedo mandar un ataque.
A ver. Yukiko-senpai, your agility is down. Ah, lo falló. Puta madre, man. Ok. Ah, qué coincidencia tener elemento hielo. O sea, tener debilidad al elemento hielo. Y que justo ese mismo persona tenga también la habilidad para poder quitarle los bufeos. A ver, ¿qué puedo hacer? It's a strong one. Don't lower your guard. Ok. Oh, sí es cierto. Es que tiene... ¿Qué podría ser? Ah, no le puedo quitar los efectos. No le puedo quitar todos los efectos. O sea, me estaría como que arriesgando demasiado también. A ver. A ver, vamos a ver. Ok. Aún le queda un 35% más de vida. You okay, senpai? Hang in there. Ok, tiene todos los elementos. Yukiko-senpai Ok, needs parece help. que va a atacar con rayo esta vez, pero podría también, counterattack. hacer cualquier otro, de hecho. Lo más posible es que tenga todos los elementos, ¿no? ¿Qué puedo hacer? A ver. A ver, déjame ver qué puedo hacer. Vamos a checar las habilidades de los demás. Pánico, barrera. Inflige daño físico medio. A ver. A ver. A ver, quiero probar algo aquí, ¿ya? Quiero probar algo aquí. ¿Sin efecto? Oh. Ah, bueno, para nosotros no, pues solamente para Yuki, sí es Yukiko-senpai's cierto. persona is sealed. ¿Quién sigue? Ok, sigue Teddy. Ok. I'm still ticking. Vamos a curarnos todos un poco. Ok, no creo que se nos haga tan complicado esta parte del boss. Lo único sí es que nos vamos a tardar bastante más porque tienen demasiada evasión. Entonces, como no podemos asestar golpes de una forma sólida, es prácticamente eso lo que nos va a hacer como que tardar demasiado, ¿no? De hecho, vamos a aumentarnos las defensas, aunque probablemente no funcione del todo. Pero, al menos... ¡Oh! Ah, sí es cierto que no es Kanji quien tiene defensa múltiple. Ah, lo sigo olvidando. Ah, me bajó bastante más. Your Oh, persona, sí es cierto. senpai, hang in there. A ver. Yukiko-senpai's persona is sealed. Ok. I won't lose. ¿Por qué seguida derribado, Teddy? ¿No había llegado su turno aún? Vamos a curarlos a los demás.
A ver. Vamos a ver si es que puedo atacar de repente. Ok. Ya debe tener un 25%, 20% del ataque. Vale. Oh, sí es cierto. Voy a ponerme a OCE para evitar cualquier tipo de debilidad. Y voy a hacer gran carga para atacar el siguiente turno. No sé si voy a asestar el siguiente turno, pero al menos para intentarlo, de hecho. Vamos a curarnos todos un poco. Andamos un poco bajos también. A ver. No, voy a atacar de forma regular de repente. Oh, tal vez... Sí es cierto, vamos a prolongar la defensa para todos. Es lo que necesitamos ahorita para poder aguantar lo más posible, de hecho. Aunque quisiera aumentarme también el ataque, pero no es lo primordial ahorita. Lo que está pasando ahorita es que tenemos un juego de resistencia. Tenemos un juego de resistencia, entonces aumentarlos el ataque podría ser beneficioso, pero como a la vez no. Y más por el tema de que el boss tiene su evasión al máximo, ¿no? Y está prácticamente evitando la mayoría de los ataques. Pero a ver, vamos a ver cuánto le bajamos esta vez. Y si es que le damos también. ¡Hala! A ver, le bajé como como 400 le bajé. Literal ya debe tener un 15% nada más. Sí, un 15% de vida. Le bajé un montonazo. Está muy OP esa habilidad. A la verga, me hice muy OP, hermano, ¿eh? Oh, ya no tiene la evasión al máximo, al parecer. Oh, ok, ese sí lo falló. Ok. Yukiko-senpai, are you okay? Subidón. Ok, esta vez sí se va a bufear de nuevo. Está empleando hielo de nuevo. Podría quitarle los bufeos como tal, ¿no? Ah, no, esto es para... No, está usando hielo de nuevo, entonces no es bueno. Lo que podría hacer aquí es, nerfearle el ataque. Eso sí podría hacer. A ver. Vamos a hacer precisamente eso entonces. Ya le queda muy poco de vida. Lo que nos va a retrasar un poquito aquí probablemente sería el hecho de que tiene la evasión al máximo de nuevo. Pero se trata de aguantar, por eso es lo que decía, ¿no? A ver. ¿Aumentar el ataque? No, al menos por ahora no. Tal vez lo único importante por ahora que tiene las estadísticas súper altas es aguantar más. Lo que mejor podríamos hacer. A ver. Ok. Ok, Yuki sigue con la debilidad al hielo. Se la prolongó más incluso. Ok, voy a tener que esperar a que empiece a usar electricidad de nuevo. I won't lose. Mientras, lo único que podemos hacer es aguantar, de hecho. Ok. Sí, es lo único que podemos aguantar. Y solamente estoy haciendo ataques regulares, físicos, que no ocupan ni restan vida ni tampoco puntos especiales. Porque, o sea, repito, es un juego de aguantar nada más, básicamente. Y atacar de esta forma es simplemente daño residual. Es como si tuviese un efecto... como envenenamiento, por ejemplo, y sería daño residual nada más. A ver. ¿Cuántos turnos le deben? Le deben faltar como 2 turnos de repente, ¿no?
A ver. Persona! A ver. Ok, esta es mi última gran carga. Bueno, tal vez no la última, pero sí la penúltima de repente. Voy a curar a todos un poco. Oh, no me había dado cuenta que Teddy era el que más bajo estaba. Ok. Ok. Voy a prolongar la defensa. Ok. Pues lo mismo, básicamente. Ok, va a mandar electricidad esta vez. Ok. Ahora sí ya les podría... Ya le podría quitar los bufeos para que el resto pueda atacar sin ningún problema. Persona is sealed. Vale. ¿Dónde está? Ok, ahí está. Anulen las estadísticas, ¿no? Con esto, Kanji podría atacar sin ningún problema. Ahí está. Listo. No, con esto ya debería ser el último turno, al parecer. Sí, este ya debería ser el último turno. No hay forma de que sobreviva el turno de Kanji. Persona is sealed. Ah, se acabó. Sí, efectivamente. Oye, hermano, no solamente el diseño del Shadow de Naoto es muy malo, sino que también el boss facilísimo estuvo. Puta madre, weón. No, pues, súper decepcionante este boss, ¿eh? Realmente no le echaron ganas. Literal, de verdad que no le echaron ganas a este boss. All right, senpai. Y mira, fíjate que esta vez ni siquiera usé objetos. Me costó mucho más el boss anterior, el de Mitsuo. Me tomó como 2, 3, 4 intentos, creo que fueron. Y en este literal la primera nada más. Realmente no le echaron ganas. No le echaron ganas. De verdad que no le echaron ganas. Nato-kun was a girl. Pues sí, sí era una chica. Tal vez no parecía tanto, pero es porque lo quería así, de hecho. Era a propósito, ¿no? Que quererse ver masculina. Are you awake? Literal, en el primer intento, y ni siquiera nos hizo sufrir. Nada más tuve que ajustar un poquito mi estrategia, ¿no? Para librarnos de su evasión y ya está. Where am I? Pues estás alrededor de unos estudiantes de institutos que son todos mayores que tú, ¿verdad? Que por alguna razón tienen stands. ¿Verdad? Tienen stands y así es como luchan contra la justicia, básicamente. Falta nada más que aparezca Dio, hermano, que detenga el tiempo, ¿no? Y que mate a dos integrantes del equipo. I remember you all arriving, and... That's right. You saw everything. Pues sí, mi reina. Tarde o temprano lo íbamos a hacer. I lost both my parents in an accident. I was still young, so my grandfather took me in. Ah, perdió a sus papás. Ok, ok. Ah, eso hace sentido. Eso hace sentido. I was inept at making friends, so I spent my time reading detective novels in my grandfather's study. Ok, hace sentido también. When I grow up, I'm gonna be an awesome hard-boiled detective. My parents were proud of their job. I had no qualms about following in their footsteps. Ok. An inherited occupation can feel stifling to many, but I welcomed it.
I yearned for the day I could be a detective myself. No, es que sí también debe ser un poco pesado tener esa carga, pues, ¿no? De tus padres. Por ejemplo, imagínate, pues, ¿no? Por ejemplo, el hijo de LeBron James, huevón, que hace no mucho, jugó profesionalmente en la NBA, pero que después de ese primer juego, como no se desenvolvió bien, pues, literal, tiene que aplicar de nuevo, ¿verdad? Y pues es el hijo de LeBron, hermano. Y bueno, yo tampoco es que sepa demasiado o prácticamente nada, sinceramente, acerca de básquetbol, pero pues puede aplicar ese tipo de concepto, pues, ¿no? De ejemplo también. Perhaps I inherited that desire from them as well. Y pues, no, imagina que tu papá literal sea una leyenda de un deporte y que a ti te esté costando siquiera, pues, ¿no? Ingresar a ese nivel profesional. I was always alone. O sea, es una presión muy, muy Seeing that, fuerte. My grandfather must have believed it was his duty to help me realize my dream. También, I secretly aided my grandfather with his clients. And before I knew it, people started calling me Junior Detective. ok. At first I was delighted, but not everything went so smoothly. Ok. What was that you said about you're only a child? Not everyone welcomes my collaboration when it comes to solving cases. Eso es cierto, pues, ¿no? Aún lo ven nada más como un niño. My status as a child was sufficient to offend many of those whom I worked with. Claro, también, pues, ¿no? Imagínate que adultos, profesionales, etcétera, etcétera, que, diga, no, ustedes no sirven como detectives, vamos a llamar al niñito ¿no? Y sí, podría ser razonable, ¿no? De que le guarden como que recelo, resentimiento, ¿no? Were that the only issue, then it would have resolved itself with time. Eso sí podría incluso aplicarse a la vida real. Que una persona muy muy joven, o sea, destaque en algo muchísimo y que personas veteranas, ¿verdad? Con mucha más experiencia y años en el campo, pues vean que no solamente alguien joven y alguien nuevo puede hacer todas esas mismas cosas que le tomó tanto tiempo y esfuerzo, ¿verdad? A este tipo de personas, ¿verdad? Sí se puede generar como que un tipo de roce por ahí, pues, ¿no? But though I will one day change from a child to an adult, I will never change from a woman to a man. Do you not like being a girl? No, no es eso, solamente que como en el oficio en el que se encuentra, ¿verdad? Casi no se da el respeto a las féminas, pues, para que le tomen en serio. No se les da el respeto ni tampoco la seriedad del asunto. A eso es a lo que se refiere. Is that why you always dress like a boy? También, sí. Efectivamente. My sex doesn't fit my ideal image of a detective. Claro, pues, ¿no? Besides, the police department is a male-oriented society. Eso también, fíjate que sí. Efectivamente. If they had the slightest concrete reason to look down on me, no one would need me anymore. You don't know that. O sea, literal, lo que está haciendo Naoto aquí es, no podría decir que hackear el sistema, ¿no? Haciéndose ver como varón, como hombre, pero pues ese efecto le iba a durar muy poco porque pues... o sea, aún es un adolescente, ¿verdad? Y no en mucho tiempo también va a comenzar a desarrollarse como persona, pues, ¿no? Físicamente. Hey, No le iba a durar mucho tiempo. you must know already that what you yearn for isn't to become an adult Es or become a como boy. la película de Disney, pues, ¿no? ¿Cómo se llama esta película que se da en la cultura china? Que según el guerrero se supone que es ¿cómo se llama? Se supone que es el más fuerte de todos, pero pues que en realidad es una chica.
Es que yo no soy muy fan de las pelis y menos de las de Disney, entonces nada más me sé la premisa pues de esta peli, ni siquiera recuerdo cómo se llama tampoco. Pero eso es lo que me recordó, pues, ¿no? You're absolutely right. I'm sorry. I kept ignoring you, pretending you didn't exist. But you are me, and I am you. Efectivamente. You've always been inside me. What I should yearn for, no. What I must strive for, it's to accept myself for who I really am. La fuerza del corazón necesaria para enfrentarse a uno mismo se ha manifestado. O sea, su persona. What the fuck? ¿Qué es esa persona? Es diminuto, ¿no? Es como que de este tipo de personas que son hadas. Naoto se ha enfrentado a su otro yo. Su persona es como un niño, un típico niño con su uniforme típico japonés de escuela, ¿verdad? Pero es un robot como que con una lanza, ¿no? Con una lanza puntiaguda. Es eso básicamente su persona. Y pues también hace sentido, supongo. In any event, you're a devious bunch. I can't believe you kept something like this hidden for so long. No wonder the perpetrator has eluded the police. But it's apparent now. This case is far from over. That's right. And you proved it, Naoto. Ok. Anyways, we can talk more later. We need to get you out of here. Sí es cierto, ¿no? Ok. A partir de aquí no sé qué carajos va a pasar en el juego. Hey, Sinceramente no tengo la más mínima idea de lo que puede pasar. Naoto le cuesta respirar. Bueno, pues es que le acabamos de literal sacar la mierda a su persona, pues, ¿no? De hecho, ahora que desapareció su persona debió haber... bueno, no su persona, su shadow. Debió haber sentido todos los golpes incluso. Dice Chie, madre mía, sin ninguna duda ha arriesgado su vida por esto. But without her efforts, we'd never have realized that the culprit is still at large. Aún se me hace un poco sospechoso y un poquito forzado de que Naoto haya hecho todo esto a propósito, ¿no? you're too freaking reckless, damn it. Forzado en que sería como que... O sea, una corazonada muy, muy específica para que justo... aplicara este tema, ¿no? Porque si no salía como iba su plan, pues literal el asesino se la desvivía. O sea, entonces era un 50-50. No, ni 50, un 70-30 incluso. Entonces este giro ahorita se me está haciendo un poquito extraño también. Vamos a ver cómo se desarrolla también, pues, ¿no? Pero con todo lo que vendrían siendo las pruebas, pues, ¿no? De las víctimas, el tema de la tele, de las entrevistas y de las desapariciones. Supongo que también hace sentido, ¿verdad? Pero aún así se me hace un poquito extraño, la verdad. Jamás llegué a dudar de que vendrían a por mí. Pero siquiera cómo sabías qué íbamos a hacer nosotros en primer lugar. Es lo que me causa conflicto ahora mismo. Although the reality turned out to be far beyond what I'd imagined. What a dumbass. You're no genius at all. O sea, los protagonistas nada más pudieron haber sido unos niños sumamente chismosos, ¿verdad? Que por alguna razón siempre estaban por alguna razón estaban siguiendo muy muy de cerca los casos, ¿verdad? Y que nada más era cuestión de tiempo de que alguien los viera, ¿verdad? Y de que se los desvivan a todos. We were tearing our hair out over you. Pero, por supuesto, como esta es una producción
del género RPG, JRPG, que es, por supuesto también está involucrado el tema del anime. Y como son menores de edad, pues realmente no pueden morir, se podría decir incluso. Porque si muere un menor de edad, ¿cómo se llama? Podría ser muy... Podría ser estaría como que esa fina línea de la categoría M, pues, ¿no? Aunque un menor de edad sí ha muerto, pero no en pantalla. No se ha visto, ¿no? Porque murió la minita esta del instituto, ¿verdad? Entonces, sí murió, sí, pero nada más es como si hubiese desaparecido. Jamás se ve nada explícito. Es por eso que se pueden salir con la suya. Entonces es esa muy fina línea, ¿verdad? Oh. Entre temas adolescentes y de la categoría M. Así que estabas preocupado por ella, Kanji? Ah, dice Risa, a la verga. No, pero sí, incluso Kanji estaba preocupado sin siquiera saber de que era mujercita. Shut up! Mind your own damn business. Entonces, no sabemos ahora si es que Kanji dice premio o premio. No, premio o castigo, de hecho, ¿no? Porque estaba emocionado antes de saberlo. Entonces ahora será premio o castigo, dirá Kanji. It's all right. I can... No way, Missy. Don't think that doing everything on your own is the adult thing to do. Come on, let's go. Grab a... Ok, se la van a llevar entonces a su casa. Han logrado rescatar a Naoto sana y salva. Pero no parece que el caso se haya acabado aún. Pues sí, efectivamente. Lo más probable es que después de esta... Boarded Up Lab. Ok, un trofeito. Por concluir el arco de Naoto, pues, ¿no? Welcome Lo más back. probable es que haya una secuencia en cualquier momento. Puede que haya una secuencia en cualquier momento, ¿no? Dice Adachi. Hola de nuevo. Sorry, we got off early today. Ok, salieron antes. Come on, take a seat. A ver. They found Naoto-kun. Oh, do you know who Naoto-kun is? Pues sí sabemos, es algo normal, ¿no? Que por cierto, el próximo sospechoso es este huevón, pues. Según la policía está involucrada en los casos. Entonces, y el único otro policía que no sea un NPC random. O sea, imagínate que introduzcan a un NPC. No un NPC, sino un personaje. ¿Verdad? De la nada. Y que ese personaje sea el asesino. Que no hemos visto para nada en todo el juego. Sería una muy mala narrativa. Entonces todo indica a que Adachi podría ser el asesino. Pero no sé, hermano. No lo sé. Han encontrado a Naoto. Bueno, ¿tú sabes quién es? Pero todo el mundo sabe quién es, ¿no? O sea, literal, apareció en las noticias. Se hizo... o sea, noticia regional, ¿verdad? De que el príncipe detective había llegado a la ciudad. ¿No? Y que el príncipe detective resolvió el caso. ¿Cómo carajos no vamos a saber quién es? He just up and vanished without a word. But it looks like he's back now. Pues sí. Way to put a scare into everyone. Heesh. Qué alivio. You don't seem surprised. Nada que ver. O sea, ¿por qué me sorprendería que aparezca? Además, solamente dije, qué alivio. Entonces, nada que ver con tu suposición, Dojima. Súper forzado también, ¿no? You didn't already know he was found, did you?
¿Cómo carajos iba a saberlo si me lo acaba de decir Adachi, hermano? Entonces yo nada más dije, estaba respondiendo a lo que me dijo, pues, ¿no? Dije, ah, qué alivio, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo? You really ought to do something about that habit of yours, Dojima-san. No, pues, no por nada llamaron a un detective de fuera, pues, ¿no? Para poder resolver. Si Dojima está sospechando de mí nada más por decir, ah, qué alivio que sí, ¿verdad? Que Naoto apareció. No, o sea... No, hace sentido, ¿no? Con la clase de detectives que hay en el pueblo, me hace sentido. Dice, vas a tener que hacer algo con esa costumbre tuya, Dojima. They go to the same school. Rumors spread fast out here, you know? Ok. But man, why'd Naoto-kun disappear? Bueno, aparte del tema de que también pues Naoto va al mismo instituto que nosotros, pudimos haberlo visto en el pasillo, ¿no? Como viendo a cualquier otro estudiante. Y también por el mismo hecho de que, pues repito, el príncipe detective, ¿no? I guess he can be a little difficult. Maybe he got sulky after being given the boot and ran away from home. A veces puede ser un tanto complicado. Tal vez se enfurñó después de que le dieran la patada y se escapó de casa. Se refiere a la estación de policía, pues, ¿no? But I tell ya, I was shocked to hear that he up and vanished like that. Lo que no me esperaba es que se esfumase como si nada. If there'd been a fourth kidnapping and murder, we'd be back to square one again. Si hubiera habido un cuarto secuestro y asesinato, habríamos vuelto a la casilla de salida. Bueno, eso es cierto, pues, ¿no? You know what sucks? We still don't have proof that the Kubo kid murdered anyone besides Mr. Muraoka. ¿Sabes lo peor? Que nos faltan pruebas de que el niño ese, Kubo, asesinase a nadie aparte del profesor Muraoka. Pues es básicamente por eso es que se dan los eventos del arco de Naoto, pues, ¿no? Es que no tienen pruebas. How are we gonna make a case like this? Ok, entonces eso sí, con esto confirma Dachi que estaban súper desesperados por hacer el caso, ¿verdad? Por cesar el caso. Es a lo que voy. I wonder if Dojima-san's instinct is right. Maybe there really is another perp out there, the real one. Ok. Adachi, how many times I gotta say it? Quit running your mouth like that. Ok, Dojima también tiene sospechas de eso, aunque es un poco extraño. Oh, creo que esto debe ser un agujero, pues, ¿no? De trama. Dojima estaba muy contento porque según habían dicho que ya habían habían cerrado el caso. Pero ahora Dachi está mencionando de que pues también se le hace sospechoso, ¿no? Entonces no hay coherencia ahí con los eventos, ¿verdad? Well, sorry. All right, see here. A menos que haya como que un giro de trama por aquí de abajo, ¿verdad? Entonces eso podría ser de repente. Pero sería como que sobrepensarlo demasiado ahorita. Don't worry about the case. Just go study like a normal student. Sí, lo mismo de siempre. If you don't... I'm going to bed. Ok. Sorry, I killed the mood there. Ajá. But yeah, I can totally understand why Dojima-san's worried. Ok, pero entiendo perfectamente por qué Dojima está preocupado. Pero, pues... ¿Ah? Pero es que, o sea, repito, pues, ¿no? Se supone que andaba todo contento y hasta se celebró. Celebramos porque se había resuelto el caso, entonces que tenga esa actitud. Incluso para el personaje de Dojima no hace sentido. ¿No? Entonces ahí hay un pequeño error de narrativa.
Just leave the case to us police. You know the problems it could cause if something happened, right? Like, if it happened you were mixed up in it. We'd be real worried. Are more scary things gonna happen? De repente, lo más seguro es que sí. No way, Nanako-chan. Everything's all right now. We caught the bad man, so no more scary things will happen, right? Everything's just fine. Ok. Okay. Anyways, your dad's just a worrywart. Leave it to me. You might not know to look at me, but I got the most brains in the whole police department. Oh, was that too hard to understand? Did you get it? Pararán. Well, now that Dojima-san's gone, I should get going too. Good night. Ok. Para, pa, pa. Para, pa. Adachi ha vuelto a casa. What does got brains mean? God's Brain, con más cesera. Ni siquiera en español lo puedo entender, niñita, pero pues no estoy seguro. Significa que no debes preocuparte. Que no es un atleta. Ah, que no debes preocuparte. Huh. So things will be alright? Ujú. Es esencialmente lo que dijo. Nanako se ha quedado en silencio. La noche transcurre en un ambiente incómodo. ¿Ok? Ok, punto de no retorno, entonces. Listo, terminamos con el arco de Naoto. De aquí a lo que va a pasar después no tengo ni puta idea. O sea, no se me ocurre absolutamente nada. Y tampoco porque ya no tenemos nada. Se supone que el caso, entre comillas, se ha cerrado. Entonces, acabamos a salvar de Naoto. A salvar a Naoto. Entonces, no habría nada más. No habría motivos para que la policía se preocupe por ello. Pero quien va a actuar ahora sí es Naoto en primer lugar, ¿no? Y como ya tenemos una alianza, ¿verdad? Pues por supuesto que nos va a mantener al día. Supongo que se va a ir desarrollando ahí poco a poco el tema, ¿no? Solo te queda esperar a que Naoto se recupere. ¿Qué deberías hacer hoy? Overshadowed by dreams. ¿Te das cuenta que esta semana no has comprado nada en la teletienda? Sí, es cierto, vamos a ver lo de la teletienda. O de repente no. ¿Cuánto dinero tengo? A la verga, tengo 200.000. No, pues sí ha estado duro el farmeo, ¿no? A ver, vamos a ver lo de la teletienda, pues. Cadena de represalias. A ver, vamos a ver qué es. Ok, listo. Ok, voy a guardar la partida aquí de nuevo. Signs of love overshadowed by dreams. Baby, don't worry, 'cause... Ok, vamos a salir fuera en caso no tengamos nada que hacer, ¿no? Sí, ok, vamos a ir a Okina a checar esto de la maquinita de la garra. Oh, que por cierto, pues ya vamos a tener bastante tiempo en el juego, pues, ¿no? Para hacer otras actividades. Acabamos de terminar el dungeon. Que lo que estuvo más difícil del dungeon, pues fueron los pisos. Más que el boss final, realmente. Y la verdad es que sí me decepcionó un poquito, no les voy a mentir. Aparte de que también era por el mismo personaje de Naoto, entonces yo me esperaba algo súper cool, de hecho. Pero bueno, ni modo. A ver, vamos a ver. Ah, que por cierto decía que es una estatuilla de Jack-o'-lantern, creo.
Nego Shogun. Ah, es de Nego Shogun, vale. Pa, 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 Ta, ta, ta. ¿Qué tipo de pelos le gustarán? ¿Las románticas? A lo mejor. O puede que le gusten las de terror. No fastidies, es demasiado mona o linda como para ver pelis de terror sola. Ah, eso ya lo había leído, puta madre. No, no hay nada de diálogos nuevos por acá. Supongo que hay que esperar a que empiece el nuevo arco, pues, ¿no? Supongo que hay que esperar a que empiece el nuevo arco. Aunque creo que ya no van a haber más arcos. Arcos como tal, sino que pues a que empiece el epílogo, pues, ¿no? No, ¿cómo se dice epílogo? Epílogo es después cuando termina el juego. ¿Cómo se dice antes de que termine el juego? Ya me había olvidado. Ya me olvidé cómo se decía. ¿Cuál era el término específico? O sí era epílogo. Ok, no hay nadie aquí, como de costumbre. Vamos a ver a la calle comercial. Mira, está Yuki aquí. Pero está a nivel 10 y pues realmente no hay motivos para pasar tiempo con ella más. Tenemos este bro. ¿Qué dice? Ok, necesito pescar para completar esta misión secundaria. Lo mismo con Marie que con Yuki, está a nivel 10 ya. Pero Rise, podríamos pasar tiempo con Rise, aunque no va a subir de nivel aún. Uy, ¿tú? ¿Tienes algún diálogo nuevo? Un policía, ¿eh? De pequeño fingí hacer uno al jugar al... Mira, tienen los mismos diálogos de cuando estábamos buscando por pistas de Naoto. A ver, ¿qué hay aquí? Comprensión, ok. No, comprensión no. Mira, está Kanji aquí también. Ahora que lo pienso, se acerca el día del respeto de los... es el mismo diálogo, sí es cierto. ¿Está Kanji aquí? ¿Va a subir de nivel Kanji de repente? No, ok. ¿Tienes tú algún diálogo nuevo? No, nada de diálogo nuevos. Al parecer va a tomar su tiempito, ¿verdad? Para que se actualice esta cosa. Ok. Que por cierto, podríamos hacer también ahora en que pues los demás no van a subir de nivel como tal. Podría pasar tiempo con el zorrito TikToker. Ahí está. Vale, pero antes de eso vamos a checar el lecho del río, pues, ¿no? Ajá. No, nada nuevo. Ok, nada nuevo tampoco. A ver, tú. ¿Y tú? Ok, tengo que ir a los demás dungeons para obtener los objetos que estos NPCs necesitan para cumplir con sus misiones secundarias, pues, ¿no? ¿Tú tienes algo? No. Al parecer no hay nada nuevo, ¿eh? ¿Y tú? No, nada nuevo. A ver, entonces, yo creo que sí, ¿no? Vamos a ir al zorrito. A ver. Oh, aunque también podría ir a desbloquear este nuevo arcano, ¿no? Tal vez no sea necesario.
No es necesario. Es que se me va a hacer imposible poder subir de nivel todos los arcanos, de hecho. Entonces no tendría sentido que desbloquee absolutamente todos. A menos que haya un trofeo. Estaba pensando en que de repente habría un trofeo nada más por desbloquear todos los arcanos o vínculos sociales existentes en el juego. Pero no creo que sea así. Lo más probable es que sea maximizar todos al nivel 10. Y de hecho, eso es prácticamente imposible hacerlo en una sola partida. O sea, tendrías que medir muy milimétricamente tu tiempo en el juego para ser capaz de hacer algo así, ¿verdad? No es imposible, pero es como que casi... Es muy complicado. Por eso digo que tendrías que medir como que demasiado tu tiempo y pues no se podría disfrutar así el juego, que es básicamente lo que estamos haciendo, ¿no? A ver. Vale. Ok, vamos entonces a pasar tiempo con el zorrito. Oh, pero antes de eso voy a guardar la partida en caso de me arrepienta. A ver. Ok. ¿Qué dice? Te da tiempo de sobra. Yo prioricé mis gustos e igual llegué. Es que no solamente Jason ha estado priorizando los vínculos sociales, ¿verdad? Sino que también he estado haciendo otras actividades. Entonces a lo que yo me refiero es que hacerlo súper óptimo, ¿no? Pero de repente sí, pues, de repente sí vale la pena. Pero vamos a ir viendo, pues, ¿no? Entonces, como me has dicho ahora de que de repente sí, podría ir a desbloquear el otro. Aunque yo sinceramente lo estoy dudando un poco, ¿verdad? Porque hemos hecho actividades extras, ¿no? Entonces, por eso es a lo que me refiero. Actividades extras como, pues, salir en la moto, pasar tiempo con personajes que aún no van a subir de nivel, pasar tiempo en el santuario, ¿verdad? Entonces, son varios factores que se acumulan, pues. A ver, ok, aquí vamos a ver lo de la otra misión secundaria que nos va a dar el zorrito acá. Que básicamente ese es el arcano del zorrito. No tengo motivos para vivir. ¡A la verga! Está como Naoto entonces. Bueno, no como Naoto, pero pues anda muy depro, ¿no? Quiero recuperar la alegría en mi vida. Parece que el zorro quiere que cumplas el deseo escrito en el lema en su nombre. ¿Será que piensa que cuantos más deseos se cumplan, más dinero echarán en la caja de ofrendas? Si cumples el deseo, sí. Ok. Ojalá mi vida volviera a tener sentido. Ok. Y es que también nos faltan muchos arcanos, pues, ¿no? Nos falta Daisuke, el bro del club de deportes. Nos falta la minita del club de sinfónica del instituto. Nos falta esta otra minita, la rubia, que nada más nos necesita para cuando va de compras. Nos falta Rise, nos falta Kanji, nos falta Naoto también. O sea, mira, llevan 6. El otro arcano que desbloqueamos, ¿verdad? Es en Okina. Y si no me equivoco, también tenemos un arcano de la ludoteca. O sea, son 9. No, son 8. Tenemos 8 arcanos. Y ya hay un arcano más de la última vez que fuimos al hospital. O sea, son 9. Son 9 personajes que tenemos que subir de nivel. Y la verdad es que lo dudo, ¿eh? Yo sinceramente lo dudo. Puede ser, ¿verdad? Pero son 9 personajes, hermano. Entonces, lo estoy dudando un poquito, la verdad. Que por cierto, vamos a ver la misión secundaria del zorrito. Ojalá
Un ema del santuario. Un hombre quiere volver a encontrarle sentido a la vida. Ok. Puede que spawnee un nuevo NPC por acá. Oh, mira, no pasó el tiempo. Interactuando con el zorrito. Creí que sí. Ok. Vamos a buscar un NPC que haya spawneado al agarrar esta misión. Oh, mira. Tú. Hombre demacrado. Qué buena pinta tiene esta tienda, ¿no? Era de mi abuelo, pero la he cerrado. A los niños no les gustan las réplicas. A mí sí. Soy fan, de hecho. En el Junes venden montones, aunque yo ya no soy niño, pues, ¿no? En el Junes venden montones de juguetes. Y contra eso no puedo competir. Hace tiempo, esto estaba lleno de niños que venían a comprar sus réplicas para ver quién la había montado mejor. Qué pena que las cosas hayan cambiado. Aquellos eran buenos tiempos. El hombre suspira y fija la mirada en el horizonte. Quizá fue él quien escribió el lema que te mostró el zorro. Quiere encontrar algo que le aporte sentido a su vida. Me dan pena los juguetes que quedan en la tienda. Me gustaría que alguien los montara, pero si lo hago yo, sería todavía más patético. Las réplicas serían mucho más felices si las montase un muchacho como tú. Si montas una de las réplicas, a lo mejor el hombre recupera las ganas de vivir. ¿Quieres que monte una? Eso no suena para nada bien. Pero a ver. ¿En serio? ¿Tienes una pintura para réplicas? Pintura y tenazas, usas masilla y rotuladores de precisión. Ok, esos son los materiales que me está pidiendo, pues, ¿no? Al hombre le hace mucha ilusión que le montes una réplica. Ven a enseñarme cuando la termines. Has obtenido réplica sin terminar. Puedes montarla en la mesa de tu habitación. Oh, ok. Ok. Vale. De hecho, ahora que mencionó nuestra habitación, me acabo de acordar que necesitamos subirnos el coraje para poder interactuar con Naoto también. Ok, no hay nadie más disponible para hacer misiones secundarias. Entonces, pues... vamos con Rise. Vamos a pasar tiempo con Rise. Estación de Okina Croco Fur. Que fur significa piel, pues, ¿no? O pelaje. No, pelaje significa pelaje exclusivamente de animal. Fur. Y pues acá es un poco extraño porque dice croco, que sería pues cocodrilo. Pero los cocodrilos pues no tienen pelaje, ¿no? Supongo que debieron ponerle este nombre a la tienda para hacerlo algo como que irónico, pues. Porque lo que tiene un cocodrilo es piel, no pelaje. Pasas el rato con compras con Rise. Ok. A ver, pues. Oh, mira, Dojima. Sí, es cierto, nos falta también subir de nivel a 10 a Dojima y a Nanako también. Entonces, ya ahí serían 11 arcanos a subir de nivel. Entonces, más que todo por eso es que lo dudo. A ver. ¿Va a subir de nivel Dojima? La verdad es que lo dudo. Ah, sí, es cierto. No va a subir de nivel aún. Vamos a checar saliendo fuera. De repente hay algo interesante por aquí. Porque mira, si a estas alturas tuviésemos a Dojima y a Nanako al máximo, yo creo que sí sería dado, ¿no? Pero aún nos faltan 3 niveles, creo, de cada uno. Entonces, lo veo muy complicado, la verdad. Mira, está Yuki aquí fuera también, pero pues realmente no hace falta pasar tiempo con Yuki tampoco. Está Chie aquí también, lo mismo, de hecho. Ah, va a subir la comprensión. ¿Qué estadísticas tengo? Ok. La comprensión faltan 2 niveles para tenerlo al máximo. Pero mi prioridad ahora es el coraje, ¿no?
Pero como me va a subir la comprensión y como Dojima es más importante como arcano, pues pasaría tiempo con Dojima, básicamente. Está la fantasmita acá. Que pues fantasmita no parece, nada más parece una mujer monje y ya está, ¿no? A ver, vamos a la ribera, que por cierto necesito diligencia para poder interactuar con este perro, entonces son un montón de cosas. Y sí, efectivamente, vamos a volver a casa. Pues ya no hay más, de hecho. Vamos a pasar tiempo con Dojima para asegurar que la siguiente ocasión suba de nivel. Pasas el tiempo hablando con Dojima. Sientes que su relación se va a estrechar pronto. Ok. Lunes 19. Que por cierto, ¿cuánto vamos de streamcito? Ok. Ok, vamos bastante bien. Hoy es el día del respeto a los mayores. Así que no tienes clase. Ok. Solo te queda esperar a que Naoto se recupere. ¿Qué deberías hacer hoy? Que por cierto, también tomando en cuenta todos estos días en el que el juego nos obligaba literal a ayudar a Yosuke en el Junes. O sea, todos esos días muy fácilmente hubiésemos pasado tiempo desarrollando los arcanos. Y de hecho yo contaba con ese tiempo. Pero fueron como 2 semanas, si es que no me equivoco. Entonces 2 semanas en in-game es demasiado tiempo. Es mucho tiempo. Maíz de barrera. Pimiento, no sé, huevón. Siempre me hacen plantar algo nuevo, pero no tengo ni idea ni siquiera para qué sirven. Pero bueno, supongo que en algún momento tal vez me van a servir de ayuda. A ver. Vamos a salir fuera, pues, ¿no? Aunque antes voy a guardar la partida de nuevo. Para no tener que hacer la recolección otra vez. Signs of love overshadowed by dreams. Baby, don't worry, 'cause you ain't alone. Tell me why you did it. ¿Tendrás diálogos nuevos tú? No, sí era un diálogo nuevo, pero la verdad es que no me interesaba. Looking so different. A ver. Ah, sí es cierto, vamos a Okina, ¿no? A ver si nos ganamos esta vez la estatuilla del Neko Shogun. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, no salió nada. A ver esta otra. Oh, ok, no era los que esperaba, pero pues... A ver, algo es algo. A ver este otro. No he conseguido nada. Y esta otra oportunidad. Tampoco. Creo que este debería ser el último intento ya. Ah, ok. No conseguimos nada. Bueno, vale. Vamos a regresar a Inawa de nuevo. Vamos a la gay comercial, pues, ¿no? Oh, pero dice que era el día del no sé qué cosa, ¿no? Del respeto a los mayores, creo que leí. Pero no sé qué diferente, pues vaya a ver. Yo de hecho creí que iba a suceder una secuencia. También está Rize aquí. Está también Marie. No hay nadie más. Ok, está este bro aquí. Vamos a atrapar bichitos. You tell me goodbye. A ver, vamos a atrapar bichitos por acá rápido. A ver.
Ok. Y después de eso nada más quedaría el lecho del río, pues, ¿no? Pa. Oh, en el Junes también puede aparecer Adachi, es cierto. Ah, mira, está acá, pero no parece que podemos interactuar con este. ¿Tuvo un nuevo diálogo? A ver. Ah, eres tú. Me pillas un poco ocupado ahora mismo. Aunque creo que puedo acabar antes si me pongo a tope. Pero ahora mismo tengo que ponerme a investigar. Empezaré por las amas de casa. ¿Qué tenían que ver las amas de casa? A menos que Adachi tenga un fetiche por ahí, pues, ¿no? A ver. Literal, Adachi se quiere levantar a una mamá luchona. Tell me why you did it. Adachi es de los que hace todo por el chiquito, literal. Ok, no hay diálogos nuevos. Ok, pero debería ir al instituto, ¿no? Pero ¿qué era este evento entonces? No tengo ni idea qué sea este evento. No vi nada de extraño en la calle comercial tampoco. Entonces no tengo idea de qué sea, sinceramente. No vi ningún NPC extra tampoco. Y pues no tengo la más mínima idea. De repente nada más es un día feriado, pues, ¿no? Y ya está. Oh, mira, me va a subir el coraje. Genial. Ok, creo que pasaría tiempo aquí incluso. Necesito el coraje para tener acceso a Naoto. Tell me why you did it. A ver. Dice... No es evento, es feriado. Oh, ok, vale. Sí, pues, ¿no? Yo también... Si no es evento, pues dije nada más es feriado. Efectivamente. Es que como también cada vez que el juego mencionaba algún día que no iban a haber clases, pues hasta ahora siempre han sido de eventos, pues, ¿no? Entonces yo dije que de repente podría ser. De repente podría ser. Oh, welcome back. Ay. Ah, mira, la niña está disponible para pasar tiempo. Oh, no va a subir de nivel. Ok, vamos a salir fuera mientras entonces. Voy a guardar la partida. Mira, creo que podría ir también al hospital el día de hoy. A subirnos más el coraje. Ah, mira, está Adachi aquí. Eres tú. Parece que te aburres. ¿Estás estudiando? Los jóvenes tienen que estudiar. ¿Quieres que te dé clases? A la verga, ¿cómo que me des clases, hermano? Ni que fuera ama de casa. Parece que Adachi va de camino a casa después del trabajo. ¿Sientes que tú... Ah, mira, va a subir de nivel Adachi, hermano. Ok. Mira, va a subir de nivel Adachi. Tenía bastante rato, de hecho. Ok, está Rize acá, pero la última vez pasamos tiempo con Rize. Entonces, pues Rize ahorita no es prioridad, ¿no? A ver... Oh, mira, me va a subir el coraje el Aya también. Ok, vale. Está aquí también Kanji, ¿verdad? Compitiendo contra los demás para que interactuemos con él. Pero pues, yo creo que no. Yo creo que... A ver... Si Adachi va a subir de nivel... No, yo creo que, al menos por ahora, tendría que darle prioridad, ¿verdad? Al coraje, ahora que tengo oportunidad, de hecho. Vamos a ver.
Miércoles, jueves o viernes por la noche. Ah, ok. Creí que era el lunes de repente. Ok, no. Vamos a subir de nivel a Adachi en alguna otra oportunidad. Vamos a priorizar el coraje ahora mismo. Para pa para pa para pa. A ver. Genial. Subimos de nivel al fin el coraje, hermano. Y sí, efectivamente, valió la pena no pasar tiempo con Adachi. Efectivamente. Ok, aunque me falta un nivel más para el máximo del coraje, creo. No sé por qué hice la voz así, pero... supongo que nada más porque me iba a dar risa y ya, ¿no? Oh, mira, está este bro, el hermanito de la minita que desvivieron al principio del juego. A ver... Oh, sí es cierto, mira, me había olvidado completamente de este bro. Este bro también cuenta como un arcano. ¡Ah, su madre! Entonces serían 13 arcanos. ¡A la verga! Dice profesor Kondo. Buenas tardes. Seguro que ya lo sabrán, pero ayer fue el día del respeto a los mayores. ¿Han cuidado bien a los suyos? Seguro que sí. Mi abuela pasaba de los 90, pero aún sale a divertirse y a sudar un poco jugando a la petanca. Ah, mira, mi bisabuela también hacía lo mismo. Extraño mucho a mi bise. Sí, es cierto. Estoy seguro de que va a llegar a los 100. Ya no le queda nada. Le deseo todo lo mejor de cara a su centenario. Estefano, tú que eres de ciudad. A lo mejor sabes esto. Bueno, yo no soy de ciudad, soy de pueblito, pero pues en el juego sí, ¿no? ¿Cómo se llama alguien que está entre los 90 y los 100 años? Deciprecentenario, noventagenario, nonagenario. Creo que es nonagenario, ¿verdad? Y si no es noventagenario, pues no. Yo creo que... no tengo ni puta idea. Vamos a checarlo en el Google, huevón. De hecho, esto es algo que deberías saber. Pero este tipo de términos no son muy usados culturalmente, al menos aquí en Perú. Pero lo que más común es, pues, ¿no? Es el centenario. Eso es lo más común. A ver, vamos a checarlo rápido. Porque, por cierto, mi bisabuela falleció con 92, 93 años, creo. O sea, muy, muy mayorcita. Y falleció más que todo por un accidente. Si no, hubiese vivido mucho más. La extraño mucho. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo se llama alguien entre los 90 y los 100 años? A ver, vamos a ver. Nonagenario, dice. Ok, es lo que más me hacía sentido. A ver, vamos con esa. Y si no, pues al carajo. Le has dicho la respuesta que te parecía correcta. A ver, vamos a ver. Caray, tu inteligencia me deja sin palabras. ¿Mantienes una relación estrecha con tus abuelos? La verdad es que sí. Pero pues no lo suficiente como para saber la respuesta sin tener que googlearlo, pues, ¿no? Un nonagenario es alguien que tiene entre 90 y 99 años. Me lo ha enseñado el profesor Josoy. Interesante, ¿eh? Ah, mira, ni siquiera tú lo sabías. Terrible poser que eres, hermano. No, pues salió súper poser hasta el profe, hermano. ¿Y si practicamos un poco de petanca para poder jugar con nuestros mayores? ¿Qué es petanca? Ah, de repente es, no sé, una actividad, un deporte cultural.
Mero de Japón de repente. Conocimiento. Bueno, conocimiento ya nos hace falta, siendo que pues está al máximo. Las clases han terminado por hoy. Estás a la espera de que se recupere Naoto. Uy, ¿tú qué necesitabas, por cierto? Ah, ok, es en el dungeon de... ¿Cómo se llama? De Rise. Ah, mira, está Chía aquí. Uf, qué cansancio. Oye, atendido en clase y todo. Sentarme a tu lado hace que quiera esforzarme más. Ok. No sé por qué les dan diálogos como si fuesen de romance a los personajes ya maximizados. Se siente muy extraño. Oh, mira, está Teddy aquí. Está la otra minita también espiándolo. Ah, mira, está Daisuke aquí también. Y está la otra minita del club de la sinfónica del instituto. ¿Qué hay por acá? Está Yuki, pero Yuki está a nivel 10. Voy a explorar un poquito, ¿verdad? Del instituto. A ver si de repente haya alguna misión secundaria nueva. Ah, mira, justo. Vaya, qué casualidad que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Me temo que necesito tus habilidades una vez más. Dale, pues. Ah, justo lo que esperaba de alguien que entiende el influjo de la historia como tú. La verdad es que estoy pensando en fabricar otro instrumento de Saori. Esta vez necesito que busques un mineral que me sirva para fabricar un péndulo. Si hay un metal lo bastante raro, seguro que puedo aprovechar su poder. El único problema es que los metales raros suelen ser muy valiosos y puede que no sea fácil encontrarlos. Pero tú eres especial. El cliché de protagonista, ¿no? Si alguien puede encontrarlos, eres tú. Tendré un objeto raro esperándote a tu regreso. A ver. ¿Pareces seguro? Encárgate de ello. Actividades extraescolares parte 2. ¿Pero qué es? A ver. De repente ya hasta lo tengo. Llévale una muestra de Culurium. Ok. De repente lo tengo. Figura... bueno, creo que una figura humanoide puede aparecer en un juego. Podría... Ah, ok, vale. Ok, supongo que es en un dungeon que aún no he ido. Bueno, no que aún no he ido, sino que pues no he visitado mientras estaba completando el de Naoto, pues, ¿no? Oh, eres tú. De repente ya resolvimos como tal. A ver. La herramienta debería ser algo que sirva para limpiar el suelo. ¿Y si le preguntas a alguien cerca del taller del edificio de prácticas? No tienes que llevar ninguna ropa especial. Recuerda que se va a ensuciar mientras trabajas, ¿vale? Puede que encuentres lo que necesites en la tienda de ropa. Ah, voy a tener que checar esto luego, entonces, supongo. Vamos a la azotea. ¿De repente hay algo interesante? Pues no, de verdad que no. Hace poco vi a mi madre buscando información sobre la universidad. Ah, es el mismo diálogo. Ella pues nada más nos va a dar el tiempo, ¿no? Y con eso completamos básicamente el instituto. Vamos a explorar fuera. Oh, vamos a Okina, es cierto. A ver. A ver. No ha salido nada. Creo que este ya debería ser el día en el que me lo entregan, pues, ¿no? El muñequito. Esfera de rayo. Ah, ok, sí, ya debería estar entre hoy o mañana o pasado de repente, máximo. Más no. A ver. Ok, último intento al parecer. Ok, aún me queda un intento. Ok. Oh, wow, todavía queda una vez más. Ok,
entre mañana y pasado ya debería estar disponible. Uy, ¿esto? Ya estamos en otoño. Las vistas de los árboles desde mi casa de invitados son preciosas. Me gustaría llevarte. Oh, le está invitando a la minita en una cita. Ver el cambio de color de las hojas me recuerda a que ya casi estamos en la temporada del atún de ojo grande. Ok, eso es muy específico como para irnos a pescar, pues, ¿no? Ok. Que pues en cualquier momento ya debería estar disponible, ¿verdad? Para poder pescar. Aunque le voy a dar prioridad a los arcanos más que todo. A las actividades secundarias. Siendo que pues no es esencial realmente ponernos a pescar como tal. Ah, mira, está Adachi aquí de nuevo, pero pues no va a subir de nivel. Al parecer Adachi va a subir de nivel únicamente durante la noche ahora. Ok. A ver, vamos al lecho del río primero antes de ir a la calle comercial. Pues al parecer no hay mucho. No, lo mismo de siempre. No, lo mismo de siempre, básicamente. Vámonos, pues. Vamos a checar quiénes andan disponibles en la calle comercial. Ah, mira, está Josuke ahí con su motito. No hay nada nuevo por acá. Oh, mira, un libro nuevo. Amigos del maestro, 1500. ¿Qué es lo que te sube? Leerlo podría aumentar tu comprensión. Ok. Supongo que podríamos leerlo. A ver. Está la niñita. Pregunté a todo el mundo, pero dicen que normalmente... Ok, es el mismo diálogo. Lo de la telepatía. Usted, señor sospechoso, me despidieron del trabajo en primavera. Es el mismo diálogo, creo, ¿no? Sí. Creo que este bro sí tiene algo que ver con la trama principal de repente. O sea, ha estado apareciendo desde, si no me equivoco, el arco de Kanji, ¿no? Y ha estado apareciendo en 2 ubicaciones únicamente. Pero eso no es lo sospechoso, sino lo que menciona, ¿no? Entonces puede mencionar eventos clave dentro del juego. A ver. El señor sospechosista. A ver, ¿qué es lo que me van a aumentar este...? Oh, mira, van a aumentar el coraje. ¿Podría pasar tiempo también hoy en el AIA? ¿Quién está allá a lo lejos? Ah, es este bro. No, este bro realmente le gana a Kanji, del personaje que menos se me hace interesante en todo el juego. O sea, no puedo creerlo. Lo poco interesante que es incluso este personaje, siendo el hermano, pues, ¿no? De la minita que asesinaron al principio. La verdad es que me chupa un huevo. No me puede chupar más un huevo su arcano. La verdad que sí. A ver. Vale, entonces yo creo que sí. Yo creo que sí, vamos a pasar... Ah, no, pero el coraje ya me lo subí, pues, ¿no? A ver, vamos a checar. Oh, mira, coraje al máximo, entonces. Oh, creí que le faltaba un nivel. Ok. Si no me equivoco, ningún personaje está disponible. Bueno, pues, con excepción. Ah, no, bueno, los demás sí, pues, ¿no? Está Daisuke, está la otra minita, sí es cierto. Ah, es que solamente son personajes secundarios, ¿verdad? Pues yo creo que pasaríamos tiempo en el club de deportes, pues, ¿no? De hecho, si no me equivoco, está en nivel 5 y pues nos acercaríamos más a tenerlo en el nivel 10. A ver. Sí, yo creo que sí. Vamos a hacer eso. Es lo que vamos a hacer. Ya. Ok. A ver.
Sí, va a subir de nivel. Listo. Nivel 6 entonces. Ok, están practicando aquí en el campo. Pista del Instituto Yasogami. Ha sido el entrenamiento de fútbol. El fulbito. Ah, mira, diligencia. Ok. Daisuke, ¿qué te pasa? ¿Estás lesionado? ¿Eh? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Terrible. ¿Cómo dicen los colombianos? Catetra, hijo de puta, creo que dicen. Allá los insultos, funcionan con matemáticas, hermano. Doble, triple, cuádruple, quíntuple, hijo de puta, ¿no? A la verga. Ah, mira, no lo había reconocido. A la verga. Los de baloncesto hemos terminado antes que los de fútbol. ¡Qué milagro! Corres como un niño gordo con asma y los demás te adelantan como si nada. Ok, me gustó ese insulto también. Ok. De repente algo le pasa al bro, pues, ¿no? Se supone que es el mejor jugador de acá del equipo. No te preocupes por mí. Cuando tenga que jugar en serio lo haré perfecto. Ya, bueno, cuando yo juego en serio soy muy peleón. Bueno, sí, hay gente que se pica muy fácil cuando juegan cualquier tipo de deporte. Y es el tipo de persona con el que más insufrible un deporte puede llegar a ser, de hecho. Tienes que tomártelo en serio, bro. Si te tomas los entrenamientos a las bromas, pues ¿para qué juegas? No, pues ya metió su cuchara bro y lo anda presionando. What? ¿Qué quieres decir con eso? Dice. ¿Te crees que no tengo idea? Dice. Oh, ya lo descubrió entonces. Ah, mira, sí se lo tomó en serio entonces. Hay mucha tensión en el ambiente. Es que también el otro llega y se pone... ¿cómo se llama? A meterle candela al asunto, pues. ¿Por qué no te lo preguntas a ti mismo? A la verga, ya se pusieron a pelear, huevón. Se van a arañar ahorita las niñas. ¿Quién es este otro bro? ¿Qué carajos está pasando aquí? Dice jugador veterano. Jugador veterano dice... Daisuke, vete pintando al gimnasio y haz 20 flexiones. Ok. Debe estar depre entonces el Daisuke. Oye, ¿estás bien? Más o menos. La próxima vez que tengas tiempo libre... Ah, mira, y ahí llegó la otra de intensa, pues, ¿no? Que por cierto, eso no sucede. O sea, eso nada más sucede en ¿cómo se llama? En la ficción, ¿verdad? Te acabas de ganar 5 flexiones más. Puta madre, No. terrible día se está ganando este bro entonces. Bueno, ya se va a la burger. Siento Sorry. mucho haberla cagado. No, pues sí la cagaste muy mal, hermano. Pero bueno, ni modo. A veces pasa, ¿no? Tenemos que hablar sobre él. Este bro nos va a llegar con el chisme. ¿Sabe lo que le está pasando entonces? Hoy me pillas con asuntos familiares. ¿Te importa si quedamos otro día? Sí, sin problema. Le has prometido a Ko que escucharás lo que tiene que decirte. Gracias. Ok, parece muy importante para él. Le caes muy bien a Daisuke, bro. Y a mí también. Eres el único en quien puedo confiar sobre este tema. Sientes que Ko confía en ti. Ok. Vale. Van a subir de nivel entonces, pues, ¿no? Nivel 6, efectivamente. Ah, perdona, tengo que irme. Hasta luego. Ok, listo, pues completamos el nivel 6.
Que pues nos faltan 4 niveles más, pero pues eso significa, no significa que tengamos que pasar tiempo 4 veces solamente, pues, ¿no? Porque se va a tardar bastante más, de hecho. ¿Ha llegado un pedido para ti? Ah, mira, llegó lo de la teletienda. Oh, sí es cierto, la niña no va a subir de nivel todavía. Pass through. Vamos a guardar de nivel porque acabamos de subir un arcano de nivel también. Salir fuera. Lo más probable es que de repente Adachi esté disponible para subir de nivel de nuevo. O de repente no. Porque aparecen como que en ciertos días nada más, pues, ¿no? Tienen su ciclo los personajes. Ah, mira, sí está Adachi aquí, ok. Pero ¿quién más podría estar por acá? Oh, parece que vi a la minita rubia esta. Ah, mira, ve. Pero va a subir de... Ah, no, de noche no suben de nivel, pues, ¿no? Bueno, Adachi sí es el único que sube de nivel, de noche, al parecer. Ya que cuando es de día no tiene disponible para poder pasar tiempo con él. Mira, yo es que está también ahí disponible, pero pues no, ya está a nivel 10. Entonces pues vamos a pasar tiempo con Adachi. Si no me equivoco, Adachi sube al nivel 7 de repente. No recuerdo cuándo fue o cuál fue su último nivel. Oh. Ok. A ver, vamos a ver. Ah, mira, estamos en casa, de hecho. Residencia de Ojima. ¿Qué están estudiando? Espera. Tus deberes ni me los enseñes. Son demasiado complicados. Quizá pueda ayudar a Nanako. Oh, ¿de verdad me ayudarás? Tengo deberes. Tengo que hacer un resumen de un libro. Ah, sí, sabes cómo hacerlos. Es pan comido. Ah, si sabes cómo hacerlos, es pan comido. No hace falta leérselo entero. Solo tienes que leerte la contraportada y resumirla. ¿No me lo leo entonces? Bueno, tal vez este consejo no sea tan aplicable para niños de la edad de Nanako, ¿verdad? Pero sí, supongo que sí también. Podría ir, de repente. Es que mi profe me dijo que me lo leyera y pusiera por escrito mi opinión. Claro, también, pues, está eso, ¿no? A los niños de esa edad, pues, les dan estas actividades de leer libros precisamente porque quieren que se los lean completos, ¿no? No te preocupes, para estas cosas hay que ser prácticos. Así no va a aprender nada. Es que no va a aprender mucho, pues, ¿no? Es por eso que lo mencionaba. ¿Tu trabajo también lo haces así? No lo sé, hermano. Ok, estos arcanos funcionan con que nada más tienes que responder lo que los personajes que estás subiendo de nivel quieren oír. Y de esa forma obtienes más puntos de amistad. Entonces, pues... vamos a decirle, es verdad. ¿Tú también lo haces así? Menudo ejemplo de hermano. No, pues si fuiste tú, yo nada más te quería dar el gusto. Pero efectivamente, ¿viste que eso es lo que máximo me da puntos de amistad? Hermanito, ¿eres un vago? Pues de repente. De repente sí. Venga, Nanako, saca el libro. No era un resumen. Solo tengo que leérmelo y que un adulto me ponga una nota por haberlo leído. Ah, vale, pues... más fácil me lo pones incluso. Aunque... una nota... Ojima va a volver tarde hoy. ¿Me la das tú, Adachi? Dice. ¿Yo? Venga, si lo haces bien, te dibujo una flor grandota. Ok. Venga, empieza que yo te vea. Hace mucho, mucho tiempo, en un bosque muy profundo, cerca de un río, muy pequeñito, vivía un cocodrilo rosa.
Qué específico. Nanako lee con atención. Y todos se olvidaron del cocodrilo rosa. Ok, ¿ya? ¿Tan rápido? En la actualidad, el lago resplandece como siempre lo había hecho. Fin. Ok. ¿Ya has terminado? ¿Me he ganado la flor grandota? Pues... ok, no voy a leer eso, ¿va? Porque pues... no quiero que me funen, ni tampoco... ustedes saben a lo que me refiero. No voy a leer eso ni cagando. A ver. ¿Y tú qué? ¿No necesitas que te dibuje una flor en ninguna parte? Yo paso. Muchas gracias. Qué aburrido eres. ¿Seguro que eres familia de Nanako? No he dicho nada. Pareces maduro, pero todavía eres un chaval. No tiene por qué ser a mí... ¿No? ¿Qué? No tiene por qué ser a mí, pero si pasa lo que sea, no dudes en contárselo a un adulto. Sientes que Adachi se preocupa por ti. Sientes que comprendes un poco mejor a Adachi. Ok. Mira, ni siquiera nivel 6 o 7, es nivel 5 apenas. No, me falta bastante más entonces. Estoy cansadísimo. ¿Te importa si me echo una siestecita? Esa señora me ha traído fotos de candidatas potenciales. ¿A las amas de casa? Ha insistido en que las vea porque son muy majas, muy bonitas. Y he tenido que hacer horas extras. Ni que fuera a casarme. ¿No te quieres casar? El matrimonio es el principio del fin. Ya lo entenderás cuando tengas 20 años más, Nanako. Piénsalo. Dojima será el suegro de quien se case con Nanako. Es cierto, ¿no? Así seguro que le va a costar encontrar marido. ¡Ey! ¡No digas eso! Really? No te queda otra. No te queda de otra. Lo siento, Nanako. Bueno, supongo que está dentro del personaje, pues, de Adachi, ¿no? Es alguien particular, ¿no? No. Yo no quiero casarme, dice la niña. No me gusta de la gente que tiene agujeros en los calcetines. ¿Qué tenía que ver eso? Mis calcetines no tienen agujeros. No, pero ¿por qué se atacó a Adachi si no estaba hablando de él? ¿Los del otro día sí? Bueno, sí está hablando de él, pero si Adachi no está casado. Bueno, ya está. Ok. A ver, las clases han terminado por hoy. Esta es la espera de Naoto. Ok, creo que completamos este día completo. Y con eso estaría más que suficiente, pues, ¿no? Tell me why you did it. Ok, nada nuevo, nada nuevo, nada nuevo. ¿Y tú? Ok. Se refiere a la minita, pues, ¿no? Que según le gustaba la minita de la azotea. Pero pues ni modo. Él le tengo miedo a las mujeres. Le encanta cantar, pues, ¿no? Él es el de le tengo miedo a las mujeres. A ver. Mira, está la minita rubia aquí. Ok, si no tenemos nada mejor que hacer, podremos pasar incluso tiempo con ella. Vamos a explorar fuera entonces. De repente hay algo más principal que podríamos hacer. Es cierto, vamos a ir a Okina. Ya en nada deberían estar dándome el trofeo, pues, ¿no? Le tengo miedo a la mujer. Una tipa se me pegó. ¿Cómo era el resto? No me acuerdo. Tell me why you did it. Still again, still again.
Baby, I need your love, looking so different. A ver. Se me quedó un poquito de la voz que estaba haciendo de Adachi. Es súper loco cuando interpretas personajes. Va hasta pasar un ratito, ¿verdad? Hasta que vuelvas a tu voz normal. Hasta que te olvides de cómo es que actúa este personaje, pues, ¿no? Justo como habías planeado. Oh, mira, ya ganamos el trofeo entonces. Muñeco Neko Shogun. Ok, genial. A ver, pero ¿cuándo es la próxima fecha? ¿Ya tienes el gran premio que estaba anunciado en el letrero? Deberías volver otro día. Ah, ok, no lo van a anunciar todavía. Tell me why you did it. Tell me why you did it. Ah, mira, está Chía ahí en su motito. Baby. Ok, está el sospechosista aquí. Es el mismo diálogo, nada nuevo. Ok. ¿Qué más sigue? Oh, mira, suben la diligencia. Tal vez debería pasar tiempo aquí incluso. Ok, está el hermano de Saki. Allá hasta el fondo. Pero yo preferiría pasar tiempo, de hecho, con la minita, pues, ¿no? Vamos a atrapar bichitos por acá, rapidito. A ver, pues. Ahí está. Bueno, pues supongo que en algún momento nos va a servir de algo, supongo. Que por cierto, ¿cómo vas, Jason, con el Codevine? Supongo que lo has de estar avanzando también súper rápido como es de costumbre, pues, ¿no? Looking so different. A ver, vamos al Junes. ¿De repente hay alguien por acá? Oh, mira, está Dachi incluso aquí. Oh, Ah, eres tú. Eres mi salvación. ¿Quieres charlar? Así parecerá que estoy Nada, déjalo. Ok. Ok, este nuevo diálogo me hace levantar más sospechas acerca de Adachi. Pero bueno, pues no, nada está asegurado hasta que lo averigüemos como tal en los siguientes eventos del juego. Podemos pasar tiempo con Adachi, pero no va a subir de nivel como tal. Entonces vamos a ver otras opciones por ahí. A ver, de repente hay algo nuevo por acá. La verdad es que lo dudo. Pues efectivamente, al parecer no hay nada nuevo. Still aching. No hay nada nuevo. Yo creo que debería pasar tiempo con Adachi, de hecho, siendo que puede subir también de nivel de noche. Entonces, sí, sería conveniente incluso. Dice, ando farmeando para subir de nivel. Ah, ok, vale. oh, Supongo que como es un Souls-like, te vas a tardar bastante más, pues, ¿no? Más de lo normal que un juego regular, por ejemplo, al momento de terminarlo, pues. Aunque como también tienes ya bastante experiencia con este género, pues me imagino que tal vez no tanto, ¿no? Ok, vamos a pasar tiempo con Adachi, ya que puedes subir de nivel de noche también, entonces sería muy bueno. Yunes, sección de alimentación. Has ido de compras con Adachi y has hablado de muchas cosas. Ah, mira, nada más era esa secuencia. Ok, mejor para nosotros, de hecho. Hoy he salido a comprar, he dejado la llenera... Ah, la nevera llena de comida. Oh, ha llegado un pedido. Oh, esto sí llegó, lo de la teletienda. Vamos a guardar aquí la partida. Vamos a salir fuera.
Podríamos pasar tiempo con la niña o pues podríamos hacer algo fuera también de repente. O podríamos leer un libro incluso. Ah, mira, está Dachi, pero no va a subir de nivel, pues, ¿no? Oops. Ah, mira, va a subir la diligencia. A ver, vamos a ver qué puedo hacer. Oh, que por cierto, tengo un libro nuevo en casa, entonces quiero checar si es que haya un libro para la diligencia de repente. O qué libros tenemos disponibles, pues, ¿no? Podría pasar tiempo con la niña también. Pero a ver, vamos a ver qué tenemos disponibles por acá. A ver, a ver. Día libre. Leerlo podría... Ok, aumentar comprensión. Ok. Básicamente los libros nos subirían al máximo la comprensión. Debo no preocuparme entonces por ello. Conocimiento y carisma. Creo que ambos lo tenemos al máximo también. Entonces, sin cuidado me tiene ese libro. Este libro... ok, esto es para una actividad dentro de casa. La guía... Ah, mira, lo de la pesca me falta también. Esto no sé para qué sea, sinceramente. Leer para conseguir atrapar más bichos. Lo de los bichos tampoco me preocupa, sinceramente. Jardinería doméstica, léelo para acelerar. Eso tampoco realmente me importa mucho. Lectura ultra rápida. Ah, no, esto ya lo habíamos hecho, pues, ¿no? Lectura ultra rápida. Sí. Eso es para leer 2 capítulos. Ok, yo creo que subirnos la diligencia de repente sería bueno. Pero como no es prioridad por ahora, pues vamos a interactuar con Nanako para que la siguiente ocasión suba de nivel. A ver. Signs of Love. Vale, pues. Pasas un momento especial con Nanako. Las clases han terminado por hoy. Ok, esperamos a que se recupere aún. ¿Cómo se llama? Naoto, pues. Oh, mira, a ver. ¿Va a subir de nivel este bro? Oh, no va a subir de nivel aún. Vale. ¿Vas a subir de nivel tú? Lo más... Ajá, sí, lo más seguro es que sí. Creo que ya estaba en nivel 3 apenas, pero pues... realmente no es necesario pasar tiempo con este NPC. Oh, está la rubia de nuevo aquí, lo cual es buena señal de que podríamos subirle de nivel. ¿Verdad? No hay nadie en el instituto más que la rubia y la otra minita del club de... ¿Cómo se llama? Del club sinfónico de la escuela. Entonces, pues vamos a ver si es que hayan más actividades más importantes por acá. Ah, mira, está Rise con su motito esta vez. A ver. A ver, ¿qué me van a subir esta vez? Oh, mira, diligencia. Sigue con la diligencia. Hay como que una racha de diligencia por acá. Ok, está el hermano de Saki. Ah, mira, parece que estos personajes secundarios son más comunes a partir del término del arco de Naoto. Eso está muy bien. Antes casi no aparecían, de hecho. Entonces está muy bien, está muy bien. Eso podría ser mucho más fácil subirlos de nivel, pero pues no son prioridad por ahora. A ver, vamos a ver en el Junes quién anda. De repente está Dachi. No, no está aquí. Ok. De repente aparece otro día. O puede aparecer también durante la noche, ¿no? Tell me why you did it.
Tell me why you did it. Para. Ok, no hay nadie aquí. Oh, voy a ir a Okina de por si acaso, a ver si ya se puso la fecha de cuándo debo regresar por el siguiente trofeo. A ver. Agotadas existencias de muñeco Neko Shogun. Anunciaremos el próximo gran premio a principios de noviembre. Oh, wow, noviembre, ok. No falta mucho. ¿Son 2 meses? 2 meses, sí. 2 meses dentro del juego, ok. Bueno, supongo que no me debo preocupar por venir a Okina hasta entonces, pues, ¿no? A ver, ok, tenemos personajes secundarios únicamente. Se me hace un poco extraño que no aparezca Rise tampoco para subir de nivel como tal. Entonces, vamos a ver si leveleamos los demás, pues, ¿no? Oh, pero Rise está aquí con su motito. A ver, vamos a ver. De repente necesito más puntos de amistad con Rise para que suba de nivel. A ver, de repente... ¿podemos pasar tiempo con Rise? A ver. Oh, mira, justo había mencionado las aguas termales. Has decidido salir con Rise. Ok, nos vamos de paseo con Rise. A ver. Oh, las fuentes termales. Has venido con Rise. Bueno, Rise debe estar en el otro compartimiento de las aguas termales, pues, ¿no? Porque, si no me equivoco, las aguas termales en Japón son por sexos, ¿no? Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Oyes una voz que procede de la sección de mujeres. ¿Estás ahí? Ah, mira, es Rise. Este lado está completamente desierto. Ok, no te hagas ideas, por favor. Ya va a empezar de intensa. Es inmensa, dice. Es como si la sección estuviera reservada para mí solita. ¡Qué felicidad! Ah, mira, lo mismo nos pasa a nosotros. Es tan grande que cabemos los dos. Era broma. Era broma, pero si quieres no es broma, ¿no? A ver. ¿Has disfrutado de las fuentes termales con Rise? Parece un buen momento para tener una conversación profunda. Con Rise, decides hablar del futuro. Come on. En el futuro me gustaría estar contigo. What the fuck? Y así. O sea, súper casual, ¿no? Re intensa, ¿cómo se llama? Re intensa, Rise, hermano. ¿No te referías a eso? Entonces, decides hablar con Rise sobre el futuro. ¿De nuevo? Algo ha cambiado dentro de Rise. La fuerza del ataque combinado cuando Rise se une ha aumentado. Pero Rise no hace ataques físicos a los Shadow. Te quedas con Rise hasta que se hace de noche y vuelves a casa. Ok. Eso es como que... una actividad, hasta se podría decir que es un poco íntima, ¿no? Ir a aguas termales con una persona, ¿verdad? Hoy puedes trabajar como conserje, aunque de repente en Japón es algo totalmente normal, ¿no? Hoy puedes trabajar como conserje en el hospital. Oh, es cierto, pero pues ya no necesitamos ir al hospital, siendo que pues ya tenemos el coraje al máximo. Hola, mira, Dojima va a subir de nivel, hermano. Voy a guardar la partida antes. Ahí está. Vamos a pasar tiempo con Dojima. Has hablado con él sobre varias cosas. Me voy a dormir, dice la niña. Ya es tan tarde. Buenas noches. ¿Qué le pasa a la niña? Yeah. ¿Qué? Has dicho que me leerías un libro antes de dormir. Algo así, ¿no? Es verdad. Pues vaya, pues, Dojima, vaya a leerle. Como que solo unas páginas. Anda a leerle, anda.
Anda a pasar tiempo con tu hija, no seas mamón. Bueno, la Nanako, pues no, también de migajera, se conforma con unas cuantas páginas nomás. A ver. Ay, no jodas, lo van a llamar de la estación. Dojima al habla. Ichihara me suena. Sí, pero entonces... Vale, si te parece bien, puedo estar ahí dentro de... No, hermano, tienes que pasar tiempo con tu hija, no jodas. Lo entiendo. Adiós. Ok. Pues al parecer va a decepcionar de nuevo a la niña. Es por el trabajo, dice. Pero habías dicho que me leerías un libro. Pues sí, ¿no? Ya te lo leeré en otro momento. ¿Y eso cuándo es? Esto es más importante, ¿no? Efectivamente, es más importante, hermano. ¿A dónde carajos crees que te vas? Pues claro que no. ¿Cómo que no? Puta madre, no, pues... Ya valió verga. Ya valió verga, entonces. Y que, por cierto, nada más ganamos un punto de amistad por darle la contraria a Dojima, huevón. Puta madre, debía acordarme de eso. Que los cercanos nada más quieren escuchar lo que quieren. Para ganar la mayor cantidad de puntos de amistad posibles. Puta madre, bueno, ni modo. Venga, vamos, Nanako. Ah, mira, sí se va a quedar entonces. Nanako se ha ido a su habitación con Dojima. Ah, mira, sí se quedó entonces. Ah, mira, qué bueno entonces, la puta madre. Pero entonces, ¿por qué carajos nos dio tan pocos puntos de amistad? Bueno, ni modo. Ven, vamos a hablar. Ok. Me ha llamado Ichihara, mi antiguo compañero. Le he pedido que realice unas pruebas para la investigación del atropello con fuga de Chisato. Me ha llamado para decirme que ya tienen los resultados. A juzgar por su tono de voz, no ha descubierto nada que la policía no sepa ya. Sé que ir hasta allá no va a cambiar los resultados, pero... Dojima parece muy desanimado, perdón. Fue un sedán blanco, seguramente grande y de Estados Unidos. Como era de esperar, no hay ninguno así registrado en Inaba. Ah, mira, puta madre, qué particular incluso. Un estado, bueno, un estado no, un vehículo de Estados Unidos. En Japón eso no se da mucho, ¿eh? Ok. Tampoco... No, de hecho, no debería ser ilegal que circule un vehículo así porque, o sea, los vehículos de Occidente y de Oriente, el timón, ¿verdad? Está del lado opuesto, pues, ¿no? Entonces sería... Ah, ok, ya entiendo a lo que va. Va. Precisamente como es un vehículo ilegal, pues pudieron salir impunes de repente con este vehículo, ¿no? Tampoco consta que lo hayan reparado ni desguazado. En el peor de los casos, el coche ya estará fuera del país. Aunque es raro traer un vehículo de fuera, porque en Japón no se producen este tipo de vehículos, ¿verdad? Entonces, traerlo a Japón y llevarlo de vuelta fuera está un poco extraño. Me da miedo. No atrapar al culpable. Que nunca vaya a tener una válvula de escape para esta sensación tan horrible. Que me toque vivir con ello. Algo así diría Dojima, pues, ¿no? No sé qué tal me está saliendo la voz de Dojima, pero espero que al menos decente, ¿no? Dice, deberías haberle preguntado, ¿cuándo era después? Era para tocarle el corazón, para que siempre dice que después pasará tiempo. Es cierto, pues, ¿no?
Aunque esta vez como ya me sentía muy en confianza con Dojima, pues, ¿no? ¿Verdad? Con el progreso del ¿cómo se llama? Del arcano. Pues dije, pues, no, ya me sentí como que, a ver, mi bro, ¿a dónde cree que vas? Le prometiste algo a la niña y ahora se lo tienes que cumplir. O sea, yo también roleando, ¿no? En el papel de hermano, pues, ¿no? Entonces esa fue mi mentalidad al escoger esa opción. Dice, cada vez que miro a Nanako y veo lo mucho que se parece a su madre, siento como si me hubiera abocado a enfrentarme a la realidad. Y eso me da miedo. Oh, mira, está teniendo su momento Arthur Morgan, ¿no? Jamás me habría imaginado que hablaría contigo de este tema. Esa es una charla de hombres, pues, ¿no? En algún momento tenía que abrirse con nosotros. Tienes la sensación de que ahora lo entiendes mejor. Nivel 7, genial, nada más le faltan 3 niveles. Sé que no puedo estar así toda la vida. Mientras tú sigas aquí, tengo que enfrentarme a mí mismo. Ok, permaneces sentado con Dojima en silencio un rato antes de irte a tu habitación. Genial, huevón. Está muy bueno la progresión del arcano de Dojima y de la niña también. Muy, muy buenos. Hoy es el equinoccio de otoño, así que no tienes clase. Ah, mira, bastantes feriados últimamente en el juego. Solo te queda esperar que Naoto se recupere. ¿Qué deberías hacer hoy? Y bueno, pues, ¿no? Hoy es el perfecto día como para dejar el streamcito hasta aquí y lo continuemos otro día, pues, ¿no? Pues y con eso básicamente nos estamos despidiendo, muchachones. Muchas gracias, por supuesto. A los que se pasaron por acá, ¿verdad? Que nos visitan de repente de vez en cuando, ¿no? Y por supuesto al buen Jason que siempre nos acompañas, ¿verdad? La gran cantidad, por supuesto, de ratos, de momentos, de días por acá aquí con nosotros. Así que, nos vamos despidiendo, pues, Jason. Nos vemos otro día, ¿no? Y, mañana es lo más probable que no haya streamcito, ¿verdad? Pero volveríamos en domingo. Aunque este domingo puede que también no esté disponible durante ¿cómo se llama? Que no esté disponible durante el día como normalmente se nos ha estado haciendo, ¿verdad? Los streams durante el día, pero puede que en la noche. De repente en la noche, ¿no? De repente en la noche sí. Dice, apenas 3 horas y es fin de... No, pues de hecho, Jason iba a cortar el stream hasta más temprano incluso. Pero dije, ok, vamos a darle unos 20 minutos, 15 minutos más, pues, ¿no? Entonces, pues ya también, para no irme demasiado tarde, al menos el día de hoy, pues, ¿no? Pero el domingo estaríamos de vuelta probablemente en la noche. Estoy dudando un poco que sea durante el día, como normalmente sucede, pues, ¿no? Dice, me saludas a la doña y te me cuidas. Listo, Jason. Muchas gracias por los saludos, ¿verdad? Y también unos buenos saludos por allá. Esperemos que todos se encuentren bien y por supuesto también que te cuides, pues, ¿no? Y listo. Eso sería absolutamente todo por el streamcito del día de hoy. Que por cierto estuvo muy bueno. Fue un poquito decepcionante, ¿verdad? El dungeon de Naoto, pero pues, ni modo. Ni modo. De repente los demás, dungeons o jefe, no tengo idea lo que vaya a suceder después, ¿verdad? De repente van a estar mejores, pues, ¿no? Y bueno, ahora sí. Es hora de decir adiós. Ok, ahora sí me voy.
Listo. Chao, chao.